Bueno, vamos a comenzar. Baruch Hashem, nuevamente, buenas tardes, saludos a todos, espero se encuentren muy bien. Por acá tenemos a señora Alma Diego, Amanda, Shulamit, Deifeni, Ana Ruth, señora Alicia, ok, Sara Velázquez, y que tenemos que 11 personas, 12 personas, conmigo 12 personas. Van entrando más personas, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo para ir avanzando, para ir estudiando este libro, Descubriendo tu luz interior. Y antes de comenzar, pues nuevamente agradecimientos al grupo Mujeres de Conexión, de la señora Alma y de Gisela, pues que están en esta labor también de difundir, de ayudar en el monoteísmo, que es una labor muy meritoria también. Entonces, gracias también por el espacio. Gracias a todos los asistentes también por siempre estar pendientes del estudio. Y bueno, Baruch Hashem, continuamos en la página 120 en el día 8 del conteo del Homer, día 8 de lo que es la reflexión personal, día 8 de lo que es nuestro crecimiento personal, entendiendo primeramente nuestras características, nuestras midot, cómo se manifiestan estas midot a veces de manera distorsionada, que decimos muchas veces de una manera corrupta, o sea, que no es lo adecuado, que se sale de lo que debería ser. Entonces, en ese proceso, hacemos un viaje al autoconocimiento, un viaje a desarrollar digamos, la metacognición, la capacidad de vernos a nosotros mismos en ciertas situaciones y poder cambiar esas formas de actuar. Y venimos hablando de la semana de Geburah. Ya estuvimos hablando la semana de Gesed y ahorita estamos empezando la semana de la cualidad de Geburah. Como lo Disculpa, explicamos al Rabino. principio, sí. Es la página, ahora en el otro libro sale porque la página 109 es el día 8, la 120 es la... Sí, debe ser la nueva edición, porque bueno, de hecho yo estoy mirando la nueva edición. Ya, esa es la Ah, que tengo. porque yo aquí sale, yo dije, ¿por qué la 120? La 109 me sale el día 8. Sí, sí, sí. Es que la parte esa de conteo del Homer, como explicamos la vez pasada, fue la que se amplió. Entonces la paginación se cambia. Ok, Baruch Hashem. Entonces sí, estamos en el día 8, que es el segundo día de la semana de Geburah. Y empezamos una semana entonces en todo lo relacionado con el aspecto de disciplina, el aspecto de rigor. Y hablando del crecimiento personal, podríamos enfocarlo en lo que es la disciplina. Disciplina en general, que también puede enfocarse en lo que es la autodisciplina. Se necesita ponernos nosotros medidas a veces dentro de lo que ya la Torah nos ha puesto, digamos, medidas, leyes, también en lo que es en el día a día, en nuestra forma de actuar, cosas que de pronto no están escritas en los libros de Alajá. A veces resulta que no tenemos como una exactitud de cómo proceder en ciertas situaciones y por eso es donde nosotros en la medida que nos conocemos podemos poner esos límites o alejarnos de esas cosas que tal vez no nos están ayudando a crecer. Entonces es importante comprender la disciplina. La semana completa de Geburah es la semana de la disciplina y vamos a ver los matices en cada día, precisamente cómo se matiza o cómo se equilibra las otras cualidades en lo que es toda la cualidad de disciplina, ¿no? Y voy a compartir aquí el libro, entonces, la pantalla. Tenemos acá, en el día 8 disciplina, eh, amor, benevolencia, la disciplina Gesed de Geburah. Es un segundo, un segundo. Es la página 120, es disciplina en la disciplina. Mm, acá, sí, el día 9, perdón. Es el día 9 en que estamos, ¿cierto? Día 9 que es la página 120. Sería disciplina en la disciplina. ¿Me corrigen, por favor? ¿O fue el día 8 que dejamos iniciado? Mm, ¿Me recuerdan, por favor, si pueden? Normalmente yo reviso antes de la clase, pero ahorita no tuve tiempo.
El día Entonces, ¿me confirma 8 si es? dio Sí. las reflexiones y dijo que la siguiente clase empezaba con el capítulo 9, fue lo que nos dijo. Ah, ok, ok, listo. Entonces empezamos el 9. Sí, porque me pareció que ya lo había leído. Entonces estamos en el día 9, que es la disciplina redoblada, vamos a decirlo así. Geburah de Geburah. O sea, disciplina en la disciplina. Escuchen qué curioso es. O sea, estamos hablando de que la disciplina es algo necesario, es algo correcto, es algo sano, es algo que necesitamos hacer nosotros, disciplinarnos en algo. Uno se puede disciplinar en el área laboral, uno se puede disciplinar en el área de hogar, por ejemplo, las cosas que tiene que hacer. También a nivel personal, disciplinarse con sus metas personales, con todas sus estudios, su crecimiento. Entonces, eso es disciplina. Ok, pero resulta que esto de disciplina en la disciplina, es decir, a veces se puede ser entonces indisciplinado aplicando la disciplina. Eso es lo que precisamente nos viene a tratar de aclarar este punto. Cuando encontramos una sefira que se repite, o sea, Geburah de Geburah, Gesed de Gesed, es como que se remarca mucho este aspecto precisamente y hay que ver cómo, entonces, al estar remarcado, cómo debe actuarse, cómo debe, perdón, expresarse. Entonces, disciplina en la disciplina es algo que, por ejemplo, como dice aquí, es el momento, es la hora de examinar qué tan disciplinada está siendo mi disciplina. Escuchen eso. O sea, se puede entonces ser indisciplinado en mi disciplina. Pues sí, mucha gente se pone metas, se pone proyectos, pero no trabaja en ellos, no le saca el tiempo, no, en verdad no está siendo disciplinado con una disciplina que escogió seguir. Entonces, en verdad se puede ser indisciplinado en la disciplina. Es decir, la persona tiene una noción de disciplina. ¿Qué significa que tiene una noción de disciplina? Que quiere hacer algo, que quiere avanzar, que tiene una meta y quiere alcanzarla. Pero a la hora de la verdad no se dedica realmente como debería para conseguir o para desarrollar esto que ya se ha propuesto. Entonces se puede ser indisciplinado, se puede establecer una disciplina y al mismo tiempo no cumplirla, ser indisciplinado. Por eso dice aquí, es hora de examinar qué tan disciplinada está siendo mi disciplina. Es decir, si estoy siendo disciplinado de una manera adecuada y me estoy yendo a los extremos. Una persona debe aprovechar su tiempo en cosas productivas y de manera eficiente. Algo que se propone, es decir, perdón, me salté, debe aprovechar su tiempo en cosas productivas y de manera eficiente. Puede el individuo ser eficaz, pero no eficiente. Es decir, termina algo que se propone, pero no necesariamente la mejor forma o en el mejor tiempo posible. Esto es algo que yo expliqué como ingeniero, que soy también en una empresa. Me tocó hacer un trabajo de cambio de optimización del trabajo, pero me tocó partir por el cambio de mentalidad de los trabajadores, de los operarios. O sea, me tocaba empezar a cambiar las ideas que tenían. Eh, y una de las cosas dentro de las que me tocó hacer capacitaciones con ellos, creo que ya compartí un poco la experiencia, pero me tocó hacer capacitaciones y dentro de esas capacitaciones hablé lo de tiempos y movimientos, otras cosas. Me tocó explicarle a ellos la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente. ¿Ya? Eso es, parece lo mismo, pero no lo es. Una persona puede ser eficiente, pero no eficaz. O perdón, o puede ser eficaz, pero no eficiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia en lo que es eficacia es lograr lo que se propone. Ya, eso es eficacia. O sea, me propuso un asunto, una tarea, lo terminé. Ya. Pero la eficiencia es, va enfocado al cómo se terminó. ¿Ya? ¿Cómo se hizo esto? Es decir, puede ser una persona eficiente, perdón, eficaz, pero no eficiente. Es decir, en verdad pudo haberlo hecho en menos tiempo, pudo haberlo hecho de una mejor forma, pudo optimizar las cosas. Lo importante es que lo terminó. Entonces, hay una cosa aquí que analizar. No basta con ponernos las metas y cumplirlas. También tenemos que enfocarnos en en la manera eficiente de conseguirlas, ¿ya? Y eso es algo donde a veces fallamos muchísimo, porque precisamente nos conformamos de cierto, o nos alegramos que no está mal, bueno, se cumplió, es una alegría, sí, pero tenemos que mirar
que podemos hacer las cosas de manera mucho más eficiente, que eso implica también que se hagan en menor tiempo posible, que se obtenga el mismo resultado o mejor resultado, y que precisamente sea algo que lleva a una optimización, vamos a decirlo así. Entonces puede ser el individuo eficaz, pero no eficiente. Es decir, eficaz es que termina algo que se propone. Si ni siquiera termina lo que se propone, no es eficaz. Ya, ahí le falta muchísima disciplina también. Pero no necesariamente la persona después de que terminó algo lo hizo de la mejor forma o en el menor tiempo posible o con tranquilidad. Puede ser que se agobió, puede ser que estuvo estresado, puede ser que se deprimió, puede ser que se frustró, puede ser de muchas cosas y al final lo logró. Entonces, la eficiencia va relacionada con la tranquilidad y la eficacia, es decir, la mejor forma de hacer las cosas. Eso, y cada cosa va a ser muy diferente de acuerdo a de qué estamos hablando, buscar la mejor forma. Entonces, cuando hacemos un plan de mejoría, un proyecto de algo, no solamente tenemos que pensar en la meta, sino cómo vamos a conseguirlo. Y después de que tengo el cómo vamos a conseguirlo, o sea, ahí me enfoco a optimizar la mejor forma. Entonces, el siguiente punto es esforzarme por hacer tal cual como lo estoy haciendo. Eso es ser disciplinado. Entonces, la disciplina o el rigor está allí para ayudarnos a mejorar teniendo la suficiente fuerza como para avanzar y alejarme de lo que me impide avanzar. O sea, debemos tener la suficiente fuerza para alejarnos de lo que nos impide avanzar. También eso está en el Pirkei Avot. Por ejemplo, hablando del crecimiento personal, está allí expresado de aléjate del mal amigo, del mal vecino. Ya eso lo explicamos también en algún momento. Entonces, un extremo distorsionado de esta cualidad de disciplina es cuando la persona se vuelve obsesionada y no disfruta el proceso. Y el otro extremo es cuando se enfoca en disfrutar, pero no es muy riguroso con sus metas. Son dos extremos. Yo personalmente entiendo la obsesión como algo que puede tener un lado positivo y un lado negativo. O sea, por ejemplo, no está mal decir yo estoy obsesionado con tal tema. A veces es parte de nuestra expresión coloquial, digamos, decir que estamos obsesionados con algo y no necesariamente estamos hablando de un problema. Estamos hablando de que hay algo que nos apasiona. De pronto la palabra apasionado no, nos como que centra un poco más a la idea correcta, pero de alguna manera sí obsesión se puede entender como que hay una distorsión, como que algo no está bien. Entonces vemos ahí que apasionado se puede entender un poquito con obsesionado, pero vemos precisamente que la palabra obsesión tiene una connotación como negativa. Y entonces la persona se obsesiona y no disfruta el proceso. Ese es un extremo, los extremos. Dicen los sabios, ¿cuál es el camino que el hombre debe elegir? El camino del medio. O sea, nosotros no, o también la Torá dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Tiene muchas explicaciones, pero también cae la explicación aquí. O sea, tenemos que buscar el camino del medio, el equilibrio, la armonía. Pero una persona se, se puede ir a los extremos. Incluso puede llegar a compulsión, digamos, a personas que son obsesivos, compulsivos, son rigurosamente obsesionados con la disciplina o con la limpieza o con algo. Entonces puede rayar en un trastorno obsesivo compulsivo. Ya, todo esto tiene solución, Baruch Hashem. Pero eh, digamos que eso, ¿cómo se identifica? Cuando dice aquí, cuando no se disfruta el proceso. O sea, una persona que está obsesionada, o como dije, se vuelve un poquito compulsivo con ciertas cosas, puede a sus ojos estar siendo o mostrándose como disciplinado o riguroso o una persona que mantiene una línea, etcétera. Incluso a veces con cierta forma de orgullo uno lo dice, es que a mí no me gustan las cosas así, es que no me gusta que me cambien los planes, es que, o sea, eso de alguna manera quita la paz, quita la paz. Entonces, no está mal ser disciplinado, debemos tener disciplina, pero también una muestra de que la disciplina es correcta cuando se disfruta el proceso. Si una persona ha llegado a un punto donde es muy riguroso al extremo, que le llamamos obsesionado, pero está
sufriendo o le molestan las cosas, entonces ahí es una muestra de que hay algo que tiene que refinar, que hay algo que tiene que armonizar. Y otro extremo es el extremo de la rigurosidad, el extremo distorsionado de la disciplina, el extremo de ser muy, muy disciplinado, el extremo de obsesionarse y de afligirse y de no disfrutar el proceso. El otro extremo es el contrario. Se enfoca en hay que disfrutar, no hay que apresurarse tanto, no hay que afligirnos tanto. Al final vamos a llegar a la meta. O sea, ese es el otro extremo. Se distorsiona aquí el asunto porque la meta sigue allí, listo, se está trabajando en ella, pero se distorsionó con el exceso digamos, de disfrute. Ya. Aún en el disfrute debe haber un equilibrio. Entonces, si la mayoría del tiempo está enfocado en el disfrutar, pero no se está siendo riguroso en las cosas que hay que hacer, entonces también ahí se distorsionó esta cualidad de disciplina. El equilibrio basado en la razón debe predominar. Si me enfoco muchas veces en la meta, esta puede parecer muy lejana o difícil, pero si me enfoco en lo que debo hacer diariamente para llegar a ella, sabiendo que en un momento llegaré a ella poco a poco, notaré los avances significativos que he tenido. ¿Ya? Un consejo cuando en el tema de manejar los proyectos, las metas, cuando nos estamos disciplinando, que todos deberíamos disciplinarnos todo el tiempo, cosas que mejorar, cosas que de pronto alejarse, como decíamos, etcétera. Hay que entender que todo es un proceso, no, las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Entonces tampoco se puede llegar a que se dilate mucho las cosas, pero tampoco puedo pensar que los cambios, sobre todo hablando de cambio de hábitos, cambio de personales, las cosas no van a pasar de la noche a la mañana. Tiene que ser poco a poco. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un muro. Vas a construir un muro, por ejemplo, un ejemplo, la persona va a construir un muro, y si se enfoca en cuántos metros tiene que tener el muro, se puede sentir frustrado, sí, aunque no ha comenzado. Ya empezó mal, ya empezó frustrado, empezó cansado, empezó lamentándose de todo lo que tiene que hacer. Pero si la persona entiende que coloca un ladrillo, cuando viene a ver, el muro ha avanzado bastante. Lo mismo cuando uno de pronto quiere escribir un libro. Eh, no enfocarse en el reto de cuántas páginas va a ser el libro, sino empieza por una página. Es decir, lo que estoy diciendo aquí en esta parte es enfócate en el día a día. O sea, no te aflijas. La meta está allá, tenla muy presente, tenla en tu horizonte, pero no permitas que eso te aflija. Sabes que vas a llegar allá, pero no te aflijas ya por estar allá. Tómate tu tiempo y empieza sabiendo que las cosas siempre empiezan por un paso, por un paso. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Pues si tengo una meta, como dije, por escribir un libro, de hecho yo eso lo aplico también para mí, no te enfoques en cuánto falta para escribir para terminar el libro, cuántas páginas va a tener. O hay gente que piensa mucho más allá y dice, ¿y será que sí se vende? ¿Será que sí se van? La mente vuela, ¿no? Pero enfócate en escribir hoy día tu mejor página. Si es una página, que sea tu mejor página. Mañana será tu otra mejor página. Así con el ladrillo, que si vas a poner un ladrillo, sea el mejor ladrillo mejor puesto en el muro. Entonces, eso es el esfuerzo, saber que precisamente debe predominar la disciplina en el día a día y que no nos debe afligir tampoco a veces exigirnos demasiado a tal punto que incluso nos frustramos antes de comenzar. Como dice aquí, si me enfoco en lo que debo hacer diariamente para llegar a ella, sabiendo que en un momento dado llegaré poco a poco, notaré los avances significativos que he tenido. Si me siento estancado, reflexionaré en las cosas que he conseguido y agradeceré por ellas, pues muchas veces el avance no es notable a primera vista. O sea, muchas veces puede ser que una persona tiene este sentimiento, como que no ha avanzado, como que está estancado. Eso es pura, a veces, la mayoría del tiempo es pura mentira del mal, digamos, que hay en el mundo que nos intenta precisamente engañar. Pero algo siempre se ha avanzado. Algo siempre estancado.
estancado, estancado, no hay ningún ser humano. La persona puede caminar hacia atrás, vamos a decirlo así. O sea, no avanzar, sino todo lo contrario, perder el avance o puede avanzar. Pero generalmente siempre estamos dispuestos o estamos en un cambio constante. Entonces, lo ideal, obviamente, incluso es tomarse ese tiempo de pensar. A veces sentimos que estamos estancados, nos da la impresión de que no hemos avanzado. El crecimiento personal mucho más, eso tiende a verse, o sea, a sentirse, porque pensamos el crecimiento personal es realmente algo que ocurre muy, muy paulatino y no es algo que se ve tan rápido. Entonces, tómate ese tiempo para reflexionar. Date cuenta de las cosas que en verdad has conseguido. Agradece por ellas y estás entrenándote precisamente a entender que los avances sí están allí, solamente que no son a veces notables a primera vista. Por otro lado, deberías analizar si en verdad estoy siendo comprometido y estoy trabajando en las metas, ya sea espirituales o personales. La Gemara enseña, esto está en el Tratado de Megilá. Si alguien te dice, no me forcé y lo logré, no le creas. Si te dice, no me forcé y lo logré, no le creas. Si te dice, me esforcé y lo logré, créele. Tal vez, o sea, ¿qué significa esto? No existe algo como que no me esforcé y lo logré. O sea, todo en este mundo se logra con esfuerzo. No hay algo así como que simplemente las cosas llegaron y no me esforcé. No, no hay algo así. Eh, por eso no le creas a esta persona. O si te dice, no me esforcé y lo logré, ya. Eh, este caso contrario, o sea, no hizo nada. El caso primero es el contrario. No me esforcé y lo logré, no le creas. No hizo nada y las cosas llegaron. O me forcé y no me forcé y lo logré, tampoco le creas. Y si dice me esforcé y lo logré, créele. Sí, las cosas siempre van a tener un resultado en la medida que uno se esfuerza. Por eso también es bueno reflexionar aquí. Tal vez no me estoy esforzando lo necesario o no estoy trazando las estrategias adecuadas. ¿Ya? Eso es importante. Importante trazar las estrategias adecuadas. ¿Ya? Hay gente que se propone cosas que a veces también están, no, son cosas absurdas a veces. O sea, muy difíciles de alcanzar y después se frustran. Por eso también aún para establecer metas, aún para establecer proyectos, como dice acá, debe estar basado en la razón. O sea, el equilibrio ahí está, debe estar basado en la razón. Cómo llegar a tal o cual situación o tal o cual logro. Entonces, todo debe estar basado en la razón y luego de eso entender que aunque parezca que no está avanzando, en verdad puede ser una falsa, una ilusión. Tómate el tiempo de reflexionar y después de eso, eh, siempre debes también tener en cuenta de pronto si de pronto no te estás esforzando, pensar si de pronto no se está esforzando adecuadamente. Entonces, reflexiones del día, de este día. Tenemos algo que mencioné en la clase pasada, que es la procrastinación, un tema muy, muy, digamos, un problema muy actual. Dice aquí, la procrastinación es uno de los mayores enemigos de la disciplina. Postergar puede generar ansiedad y disminuir la confianza en uno mismo. Pregúntate, ¿por qué estoy aplazando esta tarea? A veces detrás de la procrastinación hay miedo al fracaso o falta de claridad. Enfócate en dar el primer paso sin esperar el momento perfecto. ¿Ya? Es decir, postergar tareas no es malo. Postergar actividades no es malo. Pasa mucho. Toca a veces cambiar la agenda, modificar alguna situación, alguna reunión. Eso es algo que a todos les puede pasar, ¿no? Pero cuando te das cuenta, de pronto si no te has dado cuenta, pero cuando te das cuenta que frecuentemente estás postergando las cosas, entonces en verdad no estás siendo disciplinado. Y eso causa también la frustración. Eh, perdón, eso es lo que llamamos procrastinación. La procrastinación es definida también como la búsqueda de la gratificación inmediata. Por ejemplo, una persona, el ejemplo de esto es, una persona tiene que hacer un trabajo para la empresa, pero también
tiene la opción de verse una película que le gusta. Entonces la persona dice, "Ah, voy a ver la película y después hago el trabajo". ¿Ya? Entonces, hay situaciones en las que se puede hacer eso, pero hay situaciones donde digamos, no se debe hacer eso. Estás aplazando algo que debes dedicarle el tiempo inmediatamente. Y como no lo hagas, después vas a estar atrasado, vas a estar entonces estresado porque tienes que cumplir con eso. Entonces, ¿pero por qué lo aplazaste? Por la búsqueda de la gratificación inmediata. Es decir, en verdad, ¿qué te produce más dopamina? ¿Verte una película o hacer un trabajo que tienes para la empresa? Pues depende. Si es una persona que le gusta su trabajo, no que está obsesionado, sino que le gusta su trabajo y le gusta ser una persona responsable, le gusta cumplir, le gusta ser responsable con lo que hace y presentar la mejor forma, pues va a disfrutar haciendo y cumpliendo lo que tiene que hacer. Y dice, después que no, después de que me quite esto de la mente, me siento a ver mi película con tranquilidad. Pero puede haber una persona que dice, yo ahorita no quiero hacer trabajo, voy a hacer la película, voy a verme la película, y resulta que entonces eso es procrastinar, está aplazando prioridades, ese es el tema. Porque uno puede aplazar cosas, como dije, pero hay cosas que cuando uno prioriza, uno no puede aplazar. Recuerden un capítulo donde dije que uno debía preparar una agenda. Entonces, en esa agenda que uno prepara, uno también debe agregar algo que se llama prioridades. Es decir, yo puedo poner una actividad para hacer lo más inmediato posible y puedo aplazar otras de pronto por unos días mientras hago estas. Entonces, se debe establecer prioridades. De hecho, uno tiene que establecer prioridades en todo, inclusive también en los manejos de los gastos financieros que podemos tener. A veces queremos algo, pero si priorizamos y decimos, bueno, en este momento, en verdad, no lo necesito, necesito comprar otra cosa primeramente, entonces voy a aplazar esto para otro momento. Entonces, prioridades es algo importantísimo en el momento que se establecen metas, ya sea personales o ya sea personales. Cuando digo personales me refiero al crecimiento personal, espiritual, o ya sea otras que tienen que ver con trabajo, familia o cualquier otro ámbito. Debe haber una prioridad. Pero cuando la persona prioriza, ya sea porque cualquier X motivo, le da prioridad a algo que realmente no puede aplazar y que tiene que hacer, entonces está procrastinando. Ahí está buscando la gratificación inmediata con otra cosa y dejando de lado lo que tiene que hacer. Y por eso es un problema. Ahora, esto puede ser debido al miedo al fracaso o falta de claridad. Muchas veces es falta de claridad. O sea, no tenemos definido bien el enfoque y por eso dice aquí enfócate en dar el primer paso sin esperar el momento perfecto. Hay una regla que he escuchado que llaman la regla de los 5 minutos. Mire, muchas veces no tenemos ánimo de algo que sabemos que tenemos que hacer. O sea, no podemos aplazarlo, sabemos que es nuestra obligación, pero no tenemos ánimo, porque no siempre estamos igual. Nuestro estado de ánimo varía mucho, cada día es un día diferente, por eso cada día somos juzgados, cada día. Y la pregunta es, digamos, no hay mucho ánimo, no hay muchas ganas, no es que sienta ese deseo de hacer eso, pero sé que lo tengo que hacer. Entonces tienes dos decisiones. Decir, no lo hago después cuando me den ganas, o decir, bueno, no tengo ganas, pero hay que hacer esto. Hay que meterle la ficha, como dicen aquí en Colombia. Entonces, hay que hacerlo. Póngase a pensar por un momento, ¿cuántas veces no les ha pasado que se han levantado, se han despertado en la mañana y no tienen ganas de ir a trabajar? ¿Ya? La pregunta es, ¿qué los empuja a trabajar? No tienen ganas, van sin ganas al trabajo a veces. ¿Por qué van? Porque si no van, pues pierden el trabajo o hay un memorando, un llamado de atención o quién sabe qué otra amonestación puede haber. Entonces la persona ahí se obliga porque sabe que le va a afectar incluso económicamente el hecho que no es algo que él pueda decidir si voy o no voy. Tiene que ir. En ninguna parte del contrato dice cuando te sientas feliz y con ganas puedes venir. En ninguna parte dice eso. Tu obligación es estar aquí todos los días, cumplir tu trabajo y te pagamos por esto y esto, ¿ok? Entonces muchas veces nos cuesta algo, pero nos empujamos a hacerlo porque sabemos que es nuestra responsabilidad y sabemos que tenemos que hacerlo y sabemos que es una prioridad.
Entonces, sobreponernos a esas emociones en aras de la disciplina es lo que necesitamos. Ahora, cuando hablamos del crecimiento personal, muchas veces allí sí, como somos nuestro propio jefe, ahí yo no tengo, ahí sí nos relajamos mucho. Y a veces somos muy relajados en lo que son las prioridades o las cosas que tenemos que hacer. Entonces, una persona debe entender que a veces dar ese primer paso cuesta, no siempre estamos del mismo ánimo, pero empújate a hacerlo los primeros 5 minutos. Pero sí, se la regla de los 5 minutos. O sea, no tienes muchas ganas, empieza a hacerlo, aunque no tenga ganas. Y luego vas a ver cómo en 5 minutos, como quien dice, se enganchó la persona con la tarea, se cambió el ánimo y como que se sacudió de esa pereza, incluso puede ser una pereza espiritual a veces. Ya eso también yo le enseñaba a alguien al otro día, a mi hija le decía eso, le decía, porque le decía que había que estudiar, que todos los días hay que estudiar un poco de Torah, que uno no puede irse a la cama sin no haber estudiado nada de Torah, le estaba diciendo. Y yo le dije, yo te compartí esa experiencia que yo le dije a ella, le dije, mira, a mí a veces, le dije, a mí a veces también no tengo ganas. A veces pasa, le dije. Y ella como que se le iluminó su cara. Yo no pensé el impacto que iba a tener en ella, pero sentí que se sintió identificada porque en verdad puede ser que a veces no tenía ganas. No es que uno no ame la Torah, pero hay veces que uno está, como dije, cada día es diferente. Puede estar agotado o no tiene como las ganas. Pero si yo digo, bueno, que tengo que estudiar Torah, no puedo, si no estudio Torah, estoy pecando, entonces tengo que estudiar Torah, entonces hay que hacerlo. Y yo le decía, a veces uno puede ser que no tiene ganas, pero hay que hacerlo. Esto es una obligación. Y cuando uno lo empieza a hacer, se pasa este obstáculo que teníamos al principio. Entonces, por eso es aquí, enfócate en dar el primer paso. Si tienes problemas, procrastinas, aplazas las cosas, por un momento dice, mira, háblate contigo mismo. Dice, esto no está bien, o sea, tengo que hacerlo. Si, como dice el Pirkei también dice, si no estoy para mí, entonces ¿quién? Hay cosas que nadie las va a hacer por uno. Y si hablamos de crecimiento personal, nadie las va a hacer por uno. Por mucho que nos quieran, nadie va a hacer esas cosas. Entonces, enfócate en el primer paso. Enfócate en ese primer paso y no esperes el momento perfecto. No esperes que todo se dé. Simplemente empieza. Ese es el punto. Empieza. Y eso te ayuda a dejar la procrastinación de lado. Es decir, llega el momento, sientes como que prefieres hacer tal o cual cosa, pero nuevamente las prioridades de las responsabilidades solamente empieza y verás a ver que todo empieza a cambiar. Te cuesta ser disciplinado en tus metas personales, entonces procura llevar una agenda. En una clase que tuvimos el domingo con otro tema, yo dije algo, dije, me gustaría, tengo la idea hace rato como de hacer una clase específicamente sobre este tema de la agenda, ¿ya? ¿Cómo llevar una agenda? Mis alumnos a veces me dicen, Rad, yo no sé usted cómo hace tantas cosas. La verdad es que no sé cómo le alcanza el tiempo, no sé cómo... Y la respuesta que yo les doy es, yo tampoco sé. En verdad yo tampoco sé por qué. Yo simplemente trato de, termina el Shabbat, por ejemplo, me siento aquí en la oficina y empiezo mi agenda, una agenda física, empiezo a escribir las actividades que yo quiero hacer en la semana o que ya estoy trabajando. Pues empiezo a escribir esta semana, dice agenda para la semana. Ya, entonces empiezo a anotar cosas allí y después de que las anoto, priorizo. Es decir, veo cuáles son que tengo que hacer que más inmediatamente. Y hay otras en las que estoy construyendo algo. Por ejemplo, en lo que puse en mi agenda, bueno, escribir unas páginas de mi libro, porque estoy escribiendo, hay varios libros que tengo comenzados. Entonces, eso es. O sea, voy dedicándole un tiempo a cada cosa dentro de lo que uno puede y otras cosas se hacen. Por eso a veces tengo clases también para los que tienen diferentes clases conmigo. Hay clases que doy cada 15 días. Hay un curso no Agida que lo estamos dando cada 15 días. ¿Por qué no todas las semanas? Porque no puedo darlo todas las semanas, no tengo más espacios. Entonces me toca entonces mirar, imagínese como cuando uno iba a la escuela hacían ese horario de clase, ¿cierto? Teníamos matemáticas el lunes y de pronto el miércoles. Martes nos dábamos matemáticas. ¿Por qué? Porque tocaba meter otras. Entonces la aquí es cómo organizas eso. Yo también lo hago también en un Excel. Les voy a mostrar aquí con lo que tiene que ver con lo que es mi agenda. Vamos a ponerlo aquí.
Miren, vamos a mostrarle. Ya les comparto pantalla aquí. Esto, tengo un archivo en Excel también que se llama mi agenda. Este que está aquí. Ya. Y ya tengo la agenda de julio, mire. La agenda de julio de clases. Antes de que julio empezara, porque de hecho la agenda la tenía por acá desde junio. Ya. Y tengo un código, tenía un código de colores acá, pero al final eso lo cambié. Entonces, ¿qué puse aquí? Me voy, hago la estructura de los días del mes y voy poniendo. Por ejemplo, martes, aquí está Descubriendo tu luz interior, 6 p.m. Miércoles, Anatomía del alma, 7 p.m. Jueves, Kisushu Hanarugi Tanya, solo para personas que están en proceso de conversión o que están, o para judíos. Entonces, hoy es martes 1, aquí tengo Descubriendo tu luz interior, 6 p.m. Mañana tengo clase de Anatomía del alma. Jueves esto. Acá el domingo tengo incluso un curso que se sale un poco del tema aparentemente, que es curso de trading que estoy haciendo. Y así, empiezo. Esto con lo que tiene que ver como, digamos, mi labor como rabino. Ya. Aquí está todas las clases que voy dando y terminamos el libro, el libro Hacia una vida plena de sentido, precisamente para descargar un poco la agenda. Pero aquí tengo ya la agenda del mes y de hecho ya a mis alumnos se las compartí y aquí ya estoy programado para esos días y les advertí también que de pronto puede haber algún cambio dependiendo de cosas que se me salen de las manos, como por ejemplo cuando me toca viajar para supervisar alguna empresa. Aún así, siempre saco el espacio. Una clase que dimos la semana pasada, creo que fue, no me acuerdo si fue aquí de esta clase, yo estaba en una empresa. Estábamos, solamente que me dan una oficina, entonces yo desde ahí fue que di la clase. Entonces a veces saco ese espacio, inclusive que estoy trabajando, saco ese espacio. Pero uno debe llevar una agenda. No puede andar uno a la deriva en la semana, a la deriva en el mes, a la deriva en el día. O sea, no puede estar uno a la deriva porque todos tenemos obligaciones y todos tenemos cosas que tenemos que cumplir. No podemos andar a la deriva. Ya tenemos que tener claro actividades, incluso, por ejemplo, las personas que son independientes. Ya. Que en mi caso, yo también busqué la independencia porque como dije, yo soy ingeniero también, y trabajé como ingeniero un tiempo, también trabajé como maestro en la universidad, pero em, pero la independencia casi que nos obliga a nosotros como judíos a buscar una independencia por el hecho de que no sé si un jefe se aguante que yo no le trabaje toda una semana de Sukkot, ¿ya? Por lo menos acá eso es muy difícil. En Israel es vacaciones. Esas son las vacaciones que hay en Israel, las festividades, ¿ya? Entonces, o Shabbat. Entonces a uno le toca buscar su independencia y yo no solamente me dedico a las clases que doy como rabino, también trabajo como supervisor y también hago otras cosas que he procurado aprender para generar ingresos. Eh, pero cuando uno empieza a ser independiente o uno quiere ser independiente, uno piensa que va a haber más libertad y a veces no es así. Al principio hay que meter mucha fuerza para organizar las cosas y ahora aquí la cuestión es que tú tienes que tú eres libre de perder el tiempo, de hacer las cosas a tu manera, o eres libre de ponerte disciplina en las cosas que quieres lograr. ¿Ya? Entonces, la libertad es algo que no existe en ninguna parte. ¿Ya? Libertad 100% no existe en ninguna parte. ¿Ya? De hecho, el mundo de lo que es las inversiones en Forex, bolsa y eso, es un mundo, así está expresado en algunos libros de psicología de esto. Dice, es un mundo donde muy hostil porque prácticamente no hay reglas. O sea, ahí puedes hacer lo que quieras. Puedes invertir como tú quieras y perder dinero, lo que sea. Pero lo más difícil de este mundo es que las reglas las tienes que poner tú. ¿Ya? Para poder entonces ser disciplinado en tu trabajo, en lo que quieres hacer. Entonces, no podemos andar sin tener una agenda clara. No podemos andar en un día simplemente a ver qué resulta, o incluso tampoco podemos ser zombies, simplemente cumpliendo la agenda de otros en el sentido de que tengo que cumplir mi día laboral y somos prácticamente personas que no hacemos nada más que ocuparnos del trabajo
y no tener algunas otras cosas que también son parte de la vida, como somos padres, somos esposos, somos hijos. Ya, entonces también es necesario hacer una agenda con eso. Por eso es aquí, llevar un registro de tus tareas y objetivos te ayuda a visualizar tu progreso. ¿Saben por qué escribí esto aquí? Les voy a contar. Como les dije, gran parte, todo el libro, de hecho, está enfocado en lo que yo he aprendido en mi crecimiento personal y, y lo que sigo aprendiendo, porque eso no es algo que uno diga ya lo logré. Resulta que yo, como vengo aplicando esto a la agenda hace mucho tiempo, y yo en Israel también lo hacía, en el cole, cuando me ponía mi agenda, de hecho mi rabino, como lo expliqué hace tiempo, me explicó que era bueno hacer la agenda el día antes, así como dice la Torá, fue el día y la noche, fue la noche, perdón, y el día. Entonces, bueno, empezar haciendo la agenda del día mañana desde hoy, en la noche. Ya. Entonces, ¿qué pasó? A veces, en las luchas personales que uno tiene, yo ponía en mi agenda metas también en mis estudios. Voy a estudiar este tema, voy a tal cosa. Y ponía también mis metas o mis compromisos o mis tareas como esposo, como padre, ¿ya? Como rabino también. Por eso les dije, esta agenda que les mostré es mi agenda como rabino. Son mis clases, las cosas que hago. Rabino que da clases, digamos, pero también tengo una agenda de estudio. También estoy estudiando con una institución de Israel, estoy continuando mis estudios también. Ya. También he estudiado otros temas, he hecho incluso cursos de marketing de afiliados, cositas así que en verdad le ayudan a uno a aprender muchas cosas. Y, y digamos, bueno, yo puse en mi agenda eso. Un día me sentí un poco, la verdad, como con esas luchas personales, me sentí un poco como un aspecto de mi vida, como que dije, esto sí me ha costado. Y me encontré por casualidad la agenda que yo utilizaba en Israel, que hace años yo no la había visto. Me la encontré, me puse a revisar la agenda y me encontré allí que había cosas que me había propuesto en ese momento y hoy día las tenía, las había logrado en el crecimiento personal. Entonces, por eso es que yo escribí hace un momento que lo leímos, dice, nunca, cuando pienses que no has avanzado, en verdad, tómate el tiempo de reflexionar y te vas a dar cuenta que sí hay avances. Y yo me di cuenta ese día que algo que pensé que, bueno, me estaba enfocando en algo que me estaba haciendo una lucha en el momento, pero cuando vi las otras metas que me había propuesto y que lo había conseguido, hablo de metas personales, tipo metas como esposo, metas como padre, y me di cuenta que las estaba haciendo y que lo había conseguido y que ya era parte incluso de mi cotidianidad, dije, wow, sí lo he logrado. Pero solamente cuando tuve ese ejercicio que no fue planeado de mirar eso que me había propuesto hace años y que hoy día lo estaba haciendo con más naturalidad, me di cuenta que en verdad había cambiado muchas cosas. Por eso dice aquí, una agenda no solo organiza tu tiempo, también te permite reconocer tus avances. ¿Ya? También yo hago eso, lo que es en el día a día, voy incluso haciéndole una, una palomita, como dicen, a cada cosa que voy haciendo. Ya, voy tachando, voy mirando lo que voy haciendo y voy. Ya. Incluso me pongo a veces a hacer, yo anoto incluso, puede ser, parecer gracioso, pero yo anoto incluso el jueves el menú para Shabbat, porque también me gusta a veces cocinar y generalmente apoyo mucho en esa parte, entonces también anoto cuál va a ser el menú, segunda tal, esto y esto, entonces empiezo a buscar qué voy a hacer y ya como que me programo. ¿Y qué necesito comprar? ¿Qué no tengo en la despensa? Entonces, no soy el más ordenado, no crean, porque también uno siempre sigue, como dice, mejorando, pero yo he aprendido a hacer eso, me gusta tener esa agenda y voy poniendo cada cosita que ya hice, la voy señalando. Entonces, pregúntate, ¿estoy priorizando lo que realmente importa o solo reacciono a lo urgente? Si estás solamente reaccionando a las cosas, estás viviendo al azar, no estás controlando lo que se puede controlar, no estás teniendo un orden en las cosas que se puede mantener un orden. ¿Por qué? Porque hay cosas que se salen de nuestras manos y también que tenga flexibilidad para cambiar un poco de planes. Trata de llevar una agenda y al final del día evalúa qué cumpliste. Es lo que estaba diciendo. Siempre evalúo y miro. Ahora,
¿Qué pasa cuando uno lleva una agenda? También lo viví. Llega a veces a sentir frustración, porque al final del día dice, programé esto y esto y no lo hice. Y no lo he podido hacer. Entonces, yo aprendí a no frustrarme, sino simplemente decir, ok, esto que no alcancé, mañana. Esto pasa para mañana. ¿Ya? Y así, ¿ya? Entonces, trata de llevar una agenda al final del día y evalúa que cumpliste. Lo que no hayas cumplido, procura hacerlo al día siguiente, pero ten cuidado de no frustrarte. ¿Ves? La disciplina efectiva incluye flexibilidad. Si no lograste completar un área, en lugar de castigarte mentalmente, analiza razones y ajusta tu plan. Ajusta tu plan. Puede ser que te estás emocionando mucho y te llenas de tareas, metas. Uno cuando se pone a planear y cuando está elaborando algún plan de trabajo, se emociona y pone de todo y después se da cuenta que no lo puede cumplir todo. Entonces, ajusta tu plan. Tiene que ser realista también. Tiene que ser realista y ajustado y tiene que ir enfocado en el paso del día a día, lo que estoy diciendo. Esto aplica para todos. Esto no solamente crecimiento personal. Esto aplica también para otras cosas del ámbito humano en que nos movemos a veces también. La autocompasión te permitirá mantener el equilibrio entre esfuerzo y bienestar. ¿Ya? Autocompasión en el sentido de saber dónde eh, tengo que ajustar algo de mi agenda porque no puedo hacerlo. Tampoco ser muy duro conmigo y entonces frustrarme simplemente porque no logré algo. No. O sea, dale con calma. Si tienes proyectos personales, evalúa y traza estrategias para poder alcanzarlos. Si tú eres de las personas que, como todos, que tienen sueños o metas, hay mucha gente que, todo, casi creo que todos hacemos eso. Todo de las metas, los sueños, lo que queremos hacer, lo que de pronto nos proponemos, pero hay gente que no pasa de aquí. ¿No? Hay gente que no pasa de allí. Hay gente que dice, yo quiero comprarme un carro, yo anhelo tener mi carro, pero nunca se acerca a preguntar cuánto vale. ¿Ya? O sea, simplemente dicen, no, cuando tenga el dinero, no, pero es que si no sabes cuánto vale, no te vas a poder programar. ¿Ya? Entonces, uno tiene que trazar una estrategia, trazar una estrategia. Tracen una estrategia inclusive en los aspectos personales. Ok, mi lucha es con mi mal carácter. De pronto me enojo muy fácil, tal cosa. Entonces, sobre eso, sabes que tienes que establecer una disciplina. La pregunta siguiente es, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo voy a eh, manejar o a evitar que se dé la explosión de ese mal carácter? Entonces, es ahí donde uno tiene que ver qué cosas de pronto precisamente le molestan y tratar de manejarlas. Eh, eh, a veces, a veces, en estos casos, una estrategia puede ser precisamente no reaccionar al momento o no responder. Mejor tómate tu tiempo, piensa las cosas, aléjate y piensa las cosas con calma. ¿Ya? Yo les comenté la historia de un rabino que tenía, de un muchacho, un señor que tenía problemas de Shalom Bayit. Es una historia que escuché, no sé si es real, pero la escuché en el cole, que tenía problemas de Shalom Bayit, discutía mucho con su esposa y todo esto, y fue al rabino, y dijo, Rad, no puedo definitivamente con esto, no sé qué más hacer. Dijo, mira, cuando empieza la discusión con tu esposa, mejor vete aléjate un poco, sabes el arroyo que está a una hora de donde tú vives, camina hacia allá. Cuando llegas allá, toma un sorbo de esa agua, manténla en tu boca unos minutos y después regresa a tu casa. Y el hombre empezó a hacer esto y el Shalom Bay en su casa mejoró. Y dijo, Rabino, no sabes, esa agua es milagrosa, Rabino, no sabía el poder que tenía esa agua, Rabino, que me enviaste a ese río. La verdad es que qué maravilla el secreto que me has dado. Pero Rabino, ¿por qué es que esto funciona? Él dijo, no, no es que el agua sea milagrosa, sino que más bien sales de tu casa y mantienes tu boca callada y después tomas un poco de aire y piensas y reflexionas una hora en la ida y otra hora de regreso a tu casa y ya se pasa un poco la rabia y respondes de otra forma. ¿Ya? Entonces, el punto es, hay que trazar estrategias. Con el tema del carácter yo creo que, o sea, ese carácter fuerte, yo soy de carácter fuerte, uno tiene la tendencia que somos personas
como quien dice, luchadoras, o sea, no nos dejamos vencer. Son personas que vamos para adelante y que obviamente a veces nos sentimos como que hay que tomarse un tiempo, a veces hay momentos de duelo, lo que sea, pero uno va para adelante, luchador, como dicen. Entonces, ese carácter, ese empuje es buenísimo, pero también se puede expresar de manera negativa cuando precisamente se explota hacia las otras personas o cuando precisamente no salen las cosas como queremos. Entonces, ahí uno tiene que hacer estrategias. Ya, yo hago esa estrategia, yo aplico esa estrategia. Mi esposa me preguntó, ¿pero por qué te retiras a veces? Y dije, que es lo que más me conviene. Déjame, yo pienso un poco y después hablamos. O sea, ¿verdad? Es peor si me quedo. Entonces, esa es una estrategia que yo he tomado, ya, he tomado. Entonces, a veces simplemente dijo, mira, déjame pensarlo o ahorita hablamos bien, ya. Y como que no, o sea, ahí es donde tú entiendes a ti mismo dónde puede estar el peligro de explotar en una mala cualidad. Entonces, cuando tú entiendes eso y tú dices, ok, por pasar tal cosa, precisamente fue que terminé haciendo tal cosa, entonces ahí empieza a trazar estrategias. Empieza a trazar estrategias y empieza precisamente a tratar de cumplirlos. Ten paciencia en aquellas cosas que requieren tiempo. No todas las metas se logran de inmediato, como ya dijimos. Cada paso cuenta, incluso si parece pequeño. Pregúntate, ¿estoy dividiendo mis metas en acciones diarias o semanales? Visualizar tu progreso te ayudará a mantener la motivación. Ya. Es importante también visualizar tu progreso, no solamente la meta. Si nos enfocamos solamente en la meta, como dije, nos vamos a frustrar. Yo creo que es fácil de entender y hay un ejemplo muy claro. Cuando la persona entra a la universidad, entra porque quiere ser ingeniero, médico, no sé, maestro, profesor, no sé. Va con esa emoción de lograr eso. Pero ¿en verdad pensamos eso todos los días del semestre? No. No. O sea, como que sabemos que, bueno, yo me quiero graduar, pero ahora estoy pensando acá en el cálculo que tengo que hacer, el parcial que viene, el segundo parcial, la materia que estoy dando ahora. Entonces, la meta está allí, no la perdemos de vista, pero me enfoco también o visualizo mi progreso. Ahora, este es mi paso. En este paso me tengo que enfocar. Si no doy este paso, pues ¿cómo voy a llegar a la meta? Entonces, visualizar el proceso es algo que también nos va a mantener enfocados y no solamente enfocados, sino que nos va a mantener, eh, digamos, motivados en ese proceso que estamos haciendo. Entonces, es importante visualizar el proceso. Otra cosa, ¿eres consciente de que Dios te da las fuerzas para realizar lo que te propongas? Reconocer que tu energía y determinación solo es un regalo divino fortalece tu conexión espiritual. Agradecer por cada paso alcanzado te permite avanzar con humildad y determinación. Entonces, dentro de esas metas o dentro de esa estrategia, también incluye el agradecimiento. Incluye allí tomarte un tiempo para evaluar lo que has avanzado. Ya es como una persona que está perdida en el bosque. Normalmente los bosques son difíciles de poder a veces ver al horizonte porque hay árboles, hay maleza, es muy difícil ver. Entonces la persona para poder ubicarse necesita subir a un árbol muy alto o a un lugar muy alto, una montaña, y poder visualizar hacia dónde va si está perdido. Hay quien dice, esa analogía la escuché de un rabino que hablaba sobre el Shabbat. Dice que el Shabbat para el judío es como eso. Es como ese momento donde recalibramos nuestra brújula y sabemos cuál es nuestro norte, ¿ya? Dentro de lo que es a final de cuentas, lo importante que dentro de todo lo que hay en el trabajo que tenemos que hacer en este mundo, pues está el tema de crecer en Torah y Misbot. Entonces, también es momento cuando uno se toma ese tiempo de visualizar, va a poder precisamente disfrutar o como dice, avanzar aquí, o de agradecer, como decía, ese momento de agradecer es una manera también de visualizar lo que se tiene, lo que se ha logrado y poder avanzar.
Te frustra cuando piensas en lo aparentemente lejanas o inalcanzables que están las metas y entonces no comienzas los retos. Hay personas que ya con solo pensar en lo que van a hacer se, se frustraron. Ya dice, ¿para qué voy a empezar? Esto pasa, sabía que esto psicológicamente está expresado también la psicología habla de esto sobre las personas tímidas, ¿ya? Que generalmente las personas tímidas son muy inteligentes, ¿ya? Son tan inteligentes que en su mente planearon, si digo esto, va a pasar esto, esto y esto, y esto, mejor no digo nada. Hacen toda una y se frustraron desde antes de comenzar. ¿Ya? Entonces, la timidez es buena cuando nos ayuda a precisamente no ser imprudentes, cuando nos ayuda a pensar las cosas antes de actuar. Hay gente que es lo contrario, que es impulsiva. Después dice que, ¿para qué lo dije? Ya, y se equivoca por ser impulsivo. Entonces, son dos extremos. El impulsivo no pensó antes de, y el tímido lo pensó tanto que dijo, ¿para qué lo hago? Ya. Eso tiene explicación que estoy diciendo que en la psicología. Entonces, también sabía que esto, por ejemplo, en las versiones antiguas del Talmud, se dibujaba a un león. Hay dos columnas, una puerta grande y se dibujaba un león en cada columna arriba. Y había un león eh, como contento y había un león como aparentemente triste. Entonces, una explicación de esto es el león triste, es el que está como de este lado al final. Entonces, una vez escuché de un rabino que la explicación de esto es que si tú te pones, va a empezar un tratado de Gemara, ¿cuántos de ustedes, sinceramente, no me lo digan, respóndanse a sí mismos, cuántos de ustedes no han empezado un libro y lo primero que hacen es mirar cuántas páginas tiene? Ya, ya. Normalmente eso es lo que se hace. Dice, no han empezado, se lo quieren leer, pero lo primero que miran, y no, está muy largo. Ya, eso es lo que pasó. ¿Sí me entiendes? O sea, no se enfocan en eso, se enfocan en que lo cumplan, poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que cuando una persona va a empezar un tratado de la Gemara, si se enfoca en todas las páginas que tiene y todo el estudio que tiene, se puede frustrar. Por eso el león triste. ¿Ya? Pero si la persona se enfoca en una página a la vez, por eso el león contento. Es decir, aquí no te enfoques en cuánto es lo que te falta para llegar a donde quieres. Tenlo presente. Y tu objetivo es terminarte el tratado, ok, sí. Pero no hay carrera a final de cuentas. ¿Ya? Estudiar un tratado de Guemará toma tiempísimo. Son, entenderlo bien, bien. Yo, por ejemplo, me acuerdo que estuvimos en el cole, estuvimos en una sola página, estuvimos 2 meses en esa página. Ya estuvimos ahí dándole vueltas, mirando comentaristas, etcétera. Entonces, ¿cuál es el afán? Fíjate cuentas. ¿Cuál es la carrera? La carrera mía es, de cualquier persona, en este caso, es estudiar pues lo que tiene que estudiar hasta donde Hashem permita que se pueda dar esto. Un segundito, reviso algo aquí. Un segundito, perdón. Un segundito. Ok, ya. Entonces, eso, no frustrarse. Vamos a ver, seguimos acá. Mm, dice aquí. Te frustra cuando piensas en lo aparentemente lejanas, inalcanzables que están las metas, entonces no comienzan los retos. El miedo a no alcanzar una meta puede paralizarte, pero como enseña la Gemara, me esforcé y lo logré, créele. El esfuerzo es parte integral de crecimiento. Si una meta parece inalcanzable, fragmenta el proceso y celebra cada pequeño logro. Me detengo a pensar bien las cosas antes de actuar o decir algo que puede herir a alguien. Entonces, aquí también hay que disciplinar esas cosas. O sea, piensa antes de. La disciplina emocional también implica autocontrol. Antes de reaccionar impulsivamente, respira y reflexiona. Reflexiona lo siguiente: mis palabras o acciones se están construyendo o están destruyendo. La verdadera disciplina consiste en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Estás mal educando a tus hijos, dice aquí, por falta de disciplina y límites. Educar con amor implica establecer límites claros. La ausencia de disciplina puede generar confusión y falta de seguridad en los niños. Pregúntate, ¿estoy siendo firme o amoroso al mismo tiempo? Guía con paciencia, guiar con paciencia y consistencia fortalece la relación y fomenta el respeto mutuo.
Eres muy rígido en tu hogar y pareces más un jefe que un compañero de vida. La disciplina excesiva puede generar distanciamiento emocional. Ser una figura de autoridad no implica gobernar con rigidez. Pregúntate, ¿estoy escuchando las necesidades de mi familia? La disciplina equilibrada se basa en el respeto y la comprensión. ¿Ya? Eh, Otra cosa, tus hijos prefieren no decirte las cosas por miedo. Esto es una cualidad, una corrupción de la cualidad de rigor, o sea, de rigor. O sea, si llega un punto en que los hijos precisamente no se atreven a decir las cosas por miedo a papá o la mamá, no es correcto, porque puede ser que cuando tengan que decir cosas y deban decir cosas, no las van a decir. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se llegó a ese punto? ¿Qué hiciste para que eso pasara? Entonces, de alguna manera has fracturado la confianza del niño. ¿Y eso cómo se logró? Por este exceso de rigor. El temor no es una base saludable para la disciplina. Si tus hijos temen expresarse por miedo a las represalias, pregúntate, puede ser una señal de una falta de equilibrio. O sea, si esto pasa, es precisamente porque algo se ha distorsionado y algo estás haciendo mal en ese aspecto de la disciplina. La disciplina va con la confianza también. Entonces, pregúntate, ¿estoy creando un espacio donde se sientan seguros para hablar? La confianza es el fruto de una disciplina aplicada con amor. Escuchen eso, la confianza es el fruto de una disciplina aplicada con amor. La confianza es ese fruto allí. Y por último, para pasar al siguiente día y, bueno, hacer un momento de preguntas, dice aquí, trabaja conscientemente en lo que te propones. La perseverancia es clave para el éxito. Perseverancia. A mí me costaba a veces terminar algo. O sea, me pasaba hace mucho tiempo que empezaba un libro, no lo terminaba y pasaba para otro libro. Y me emocionaba con ese y de pronto a veces lo dejaba iniciado y pasaba con otro. Entonces, eso es alguna mala cualidad también. O sea, procura terminar lo que empieces. Ya, procura terminar lo que empiezas, como dice aquí, lo que te propones. Entonces, eso es ser perseverante. Entonces, también hay que disciplinar la perseverancia. Es decir, ya tienes un objetivo, lo quieres hacer, pues también procura entonces trabajar en lograrlo, ser perseverante. Si habrá momentos que te necesitas tomarte un espacio, un respiro, un descanso, ok, hay que hacerlo. Pero el descanso no puede durar tanto tampoco, o sea, se debe seguir con el objetivo. Entonces, la perseverancia es la clave para el éxito. No todos los días serán perfectos, pero el esfuerzo continuo marca la diferencia. Pregúntate, ¿estoy siendo constante o me desanimo fácilmente ante las dificultades? Nuevamente, el tema de el ánimo, de la situación en la que nos encontramos puede variar de día a día y de momento a momento. Pero al final de cuentas, levanta la persona cabeza y sigue trabajando en lo que necesita trabajar. Entonces, te desanimas fácilmente ante las dificultades, estás siendo constante. Recuerda que cada intento fortalece, perdón, sí, cada intento fortalece un carácter tu carácter, perdón, y te acerca a la meta. Cada intento fortalece tu carácter y te acerca a la meta. Entonces, esto es disciplina en la disciplina. Como vemos, no basta con ponernos metas, no basta con decidir trabajar en mi aspecto personal, no basta con decidir trabajar en un ámbito laboral, de pareja o lo que sea. No basta con eso. Si no te disciplinas en esa disciplina que escogiste, no va a llegar entonces a tener resultados o al éxito, como decimos aquí. Entonces, ¿cómo se disciplina en esa disciplina? Pues siendo una persona que no procrastina, sino que prioriza responsabilidades, se tomará descanso, seguro que sí, tiene que haber momentos para descansar, pero, pero sabe cuándo deben ser esos descansos y también sabe cuándo tiene que enfocarse en su trabajo, sabe cuándo hay momento de relax, de verse una película, de compartir en familia, también en eso tiene que ponerlo en su agenda, porque estamos hablando aquí
de una agenda de vida y la vida no es trabajo todo. La vida tampoco es solo mi trabajo personal. No, somos seres sociales. Pero también en mi agenda debe estar espacios para compartir con esos seres queridos o espacios que eso precisamente ayudan en ese crecimiento personal. Y eso se debe entonces trabajar en cumplirlo paso a paso y ser disciplinado en esa disciplina que ya sabemos y tenemos clara que queremos conseguir, ¿ok? Vamos a hacer un espaciocito de preguntas. eh, También mirar si hay preguntas en el chat. Y quien quiera hacer una pregunta puede levantar la mano. Adelante. Mm, por acá hay una pregunta en el chat. Vamos a ver, dice acá. Rap, nuestra Mora nos enseñó esta técnica que tengo pegada en el cajón de mi escritorio, que no es una pregunta, nos está compartiendo algo. Dice, respira para contestar. Técnica de las 24 horas para relaciones de pareja. Si algo te molesta que hizo tu esposo, no lo digas enseguida, dilo al día siguiente. ¿Qué ganamos con eso? Ganamos el poder bajar los sentimientos negativos y decirlo de forma más tranquila. Así reduce la fricción con la situación que tuvieron. Mientras menos impulsiva es nuestra relación, va a ser más pensada y asertiva. ¿Ok? Sí, bonito consejo. Así tal cual es. Entonces, muy, muy bonito. Gracias por compartir. No sé si... por acá levanto la mano a Amanda. Adelante, Amanda. Sí. Ya. Hola, Rap, buenas noches. Hola, Ángela. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Rap, con respecto a lo que decías del miedo que a veces los hijos por temor, ¿sí? No expresan las cosas. Digamos que yo siento que hay dos tipos de temor, Ujú, eh, en mi caso, y no es por represalia, sino como por miedo a decepcionar, a sentir que ujú, decepcionan a los padres. ¿M? En ujú. ese caso, de qué manera o cómo podríamos nosotros, como, o sea, digamos que uno les da la confianza, les habla, les dice, ¿sí? Ujú, Y pues obviamente uno, pues sí, espera lo mejor de ellos, pero no que se guarden las cosas o que por ese temor no confíen en decir las cosas a tiempo porque sabemos que pues a la larga va a ser peor. Pero entonces lo que yo he ujú, sentido en ocasiones es que no es el miedo por la represalia, sino a sentir que decepciona. ujú. Bueno, mira, precisamente ahí hay que analizar. Recordemos que todas estas cosas a veces nos ayudan por ejemplo, que estamos diciendo, si el hijo tiene temor, miedo una cosa el temor, un temor reverente, respetuoso, otra cosa de pronto ese miedo a decir las cosas, o como dijo, a las represalias también. Entonces, ¿qué decíamos? El padre debe reflexionar qué ha causado eso. Puede ser que él ha sido partícipe en esa situación que el hijo tiene. Lo mismo acá. Acá, eh, bueno, de hecho yo creo que en todos los hijos nos ayudan a reflexionar mucho en esos aspectos. Si un hijo tiene ese temor de decepcionar, yo creo que el padre también debe reflexionar un poco sobre cuáles son las estándares que le ha hecho entender a su hijo, si le ha explicado también la lucha que tenemos todos. O sea, porque como que dice, ellos ven a veces un ideal, como decíamos, y sienten entonces que ellos no están a la altura, ya, no están a la altura de ese ideal. Entonces también humanizarnos nosotros un poco frente a ellos también les ayuda a ganar confianza, ¿ya? Obviamente nosotros no es correcto tampoco contarle a los hijos muchas cosas personales y cosas de pronto que en verdad no les van a ayudar. Pero hay otras cosas que sí puede uno sincerarse, digamos, y contársela dentro de lo que son las luchas. ¿El ejemplo cuál es? Que creo que se aplica a eso también, que creo que era lo que pasaba o lo que vi esa vez, que yo decía, yo a mi hija siempre digo, hay que estudiar, ya estudió, ya tal cosa, tome el libro que le di, por dónde va, qué entendió, cuénteme a ver si comprendió, le voy preguntando cosas. Y, y de pronto esa vez, de pronto, viste, o sea, comprendí yo esto, ella no me lo dijo, de pronto no sé si me lo puede explicar, si tiene la capacidad de explicármelo como yo lo entendí, pero yo entendí cuando yo le dije, mira, hasta yo a veces tengo pereza para estudiar, ¿sí me entiendes?
Cuando yo le dije eso, ella me miró y se sorprendió. O sea, vi su sorpresa en sus ojos, porque yo creo que lo ven a uno como ese ideal y dicen, no, papá, nunca. Y yo tengo pereza y nunca se lo había dicho. Y sí, o sea, creo que se derrumbó una idea de su mente. Yo lo pude notar, ella no me lo expresó ni tampoco creo que podía expresármelo por su edad. Pero yo sí noté que eso hizo como que se quebrara una barrera y al mismo tiempo se sintiera identificada conmigo y, sorpresa que su papá también le da pereza. Entonces, yo creo que cuando eso pasa, a veces es bueno reflexionar sobre los estándares que les estamos dando. ¿Son buenos? Seguro que sí. Si somos personas buenos padres, vamos a poner buenos estándares, pero también hay que humanizar esos estándares. También hay que hacerles ver como que, eso se llama empatía, exactamente. Es como desarrollar esa empatía, como que mira, eso que te pasó a mí también me pasó. Sobre todo cuando van creciendo. Sí, mira, sí, es normal, a veces pasa. Te decía, yo de hecho también puse el ejemplo, hablo de mi hija porque bueno, he aprendido mucho precisamente en esa labor de padre también. Una vez me dijo eso y también le conté, creo que fue en este grupo de clases, no me acuerdo, pero un día me dijo, papá, me siento triste. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, no sé, pero me siento como triste. Entonces, yo me acerqué, solté lo que estaba haciendo y le dije, y la abracé y le dije, eso es normal. Yo también me he sentido triste, le dije yo. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Cuando a veces uno pasa mucho tiempo en algo, por ejemplo, en estas pantallas, yo le dije, yo paso bastante tiempo trabajando aquí o a veces trabajo estudiando. Hay momentos que uno necesita desprenderse de eso. Y si experimenta uno eso, como que necesita buscar otra cosa que de pronto uno le ayude. ¿Qué quisieras hacer? Le dije yo, en ese momento me dijo, quisiera armar un muñequito que yo le traje, que era de armar, está muy de moda. Y dije, ok, entonces yo qué hice, solté lo que estaba haciendo, que yo estaba trabajando y me puse con ella, aplacé lo mío en ese momento y me puse a armar con ella eso. Y ahí nos demoramos tal vez como media hora creo y ese momento pues en verdad cambió todo, cambió su estado de ánimo también y también me ayudó a mí a desprenderme del trabajo y a hacer otras cosas. Entonces yo creo que yo lo entiendo así, si el hijo de pronto siente temor de defraudar al papá o algo así, de pronto precisamente es porque no se ha trabajado en esa empatía, en la disciplina, ya que eso tiene que ver con Gesed de Geburah, ya el amor en la disciplina. Entonces uno allí aprovecha, reflexiona sobre eso y dice, ok, de pronto eh, hay que ayudarle a entender que todos estamos en esta lucha y no bajar al punto de contarle cosas que precisamente no van a ayudar, pero sí trabajar en esa empatía entonces y en ese desarrollo de la confianza. Es lo que yo creo que puede estar pasando. ¿Ok? Dice por acá, Gracias. vale, dice por acá Marlene, buenas noches Ravi y todos, entre un poco tarde, entiendo que la disciplina metas diarias es importante. Me surge la duda, ¿qué es la voluntad? ¿Tiene algo que ver en ser disciplinado? Muchas gracias. Tiene mucho que ver, ya tiene mucho que ver. ¿Saben con qué Nosotros hemos hablado de Gesed, que es amor, ¿cierto? O bondad. Ahora estamos hablando de disciplina, que Geburah, o de rigor. Estaba mirando esa parte. Y después sigue Tiferet, y después sigue Netzach, Od, Yesod, Malhut. Netzach, Od, Yesod, Malhut. Ok, estamos viendo 7 cualidades que tenemos que trabajar. Eh, ¿Cuál de esas cualidades se relaciona con algo llamado, porque no parece una cualidad, llamado voluntad? Ah, La verdad, ninguna de estas 7. ¿Por qué? Porque la voluntad es superior a ellas. De la voluntad es que tienen que nacer las cosas. ¿Cuál es la voluntad en la Sefirot? Keter. Ya, es la primera sefira, la más alta. Ya, ahí está representada la voluntad. Entonces vemos que la voluntad está por encima de mis cualidades. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que desarrollarse una voluntad primeramente para poder trabajar, perdón, en las demás cosas. O sea, tiene que haber una voluntad. En la práctica podemos verlo sencillo. O sea, si yo no tengo
ganas de hacer algo. Entonces, si es una persona que en verdad ni siquiera siente ánimo de nada, está como que sin objetivo en la vida, pues también hay que trabajar allí, pero ya ahí hay que trabajarlo a un nivel, digamos, de precisamente entrar como quien dice en la mente de la persona, entre comillas. O sea, empezar a entender de dónde surge esto y empezar a tratar de ayudarle a encontrarle un sentido a las cosas. Pero ahí entonces no puedo definirlo solamente con una cualidad, sino que toca entrar un poco en la mente de la persona, entre comillas, porque es que por allá es que está la voluntad. Keter, Taketer, Homai, Bina son eso lo que llamamos intelecto. Entonces, bueno, intelecto es Homabinaidad, pero Keter hace alusión al cráneo. Entonces, ¿qué pasa? Que Keter también está relacionado con voluntad. Entonces, Hashem, por ejemplo, tuvo la voluntad de crear. O sea, la voluntad es lo primero que debe existir. Antes de una creación debe haber una voluntad. Entonces, lo mismo acá. ¿Qué, eh, ¿qué es la voluntad? Es el principio de todo. ¿Ya? Y puede haber, como dije, personas que de pronto incluso han perdido el ánimo de todos o precisamente no tienen ganas de nada, entonces hay que trabajar en ese aspecto. Y la manera de trabajarlo es abordando desde el aspecto intelectual, es decir, tratando entonces de introducir combustible a este cerebro. Pero esto es tan complejo porque tiene que haber algo de voluntad de parte de la persona. O sea, no existe una persona que no tenga voluntad realmente. Solamente hay una distorsión de ese aspecto y tenemos que empezar como a estimularla, estimular esa parte. Pero es un poquito complejo. Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, una persona, pensemos en una persona que nosotros sabemos qué es lo que más le conviene, sabemos qué tiene que hacer, le damos todas las indicaciones de acuerdo a lo que sabemos que es correcto, pero la persona no empieza y no va a empezar por un simple hecho de que no tiene la voluntad. Por eso el Rambam enseña en las leyes de Teshuvah, ojo que es Teshuvah, hablando precisamente de algo parecido, de las leyes de alguien que quiere arrepentirse, cambiar su camino. El Rambam dice, es imposible ayudar a una persona que no quiere ayudarse. ¿Ya? Es imposible eso. O sea, mientras la persona no tenga esa voluntad, va a ser muy difícil ayudarle. Ahora, esa voluntad no va a surgir de la noche a la mañana, entonces uno tiene que saber cómo poder estimular esa voluntad, porque sí la tiene, solamente que está acaparada por X o Y motivo o qué situación, entonces hace un trabajo casi que, como quien dice, de terapia, ¿ya? En ese aspecto, pues. Pero respecto a la pregunta, es la voluntad, ¿qué es? Keter. Es el principio de todo, es lo que debe estimularnos, es ese algo que nos impulsa a movernos en una dirección. Eso es algo que está muy, muy interno y que incluso cuando uno agita, se conecta con sus siete leyes y las acepta, está conectando su voluntad, su Keter, con la voluntad de Hashem. Entonces es algo muy profundo. Em, ¿Tiene algo que ver en ser disciplinado? Pues sí, de cierta forma, es precisamente la raíz de todo y digamos que permea todas las demás cualidades y sí tiene mucha relación. Bien, por acá también la señora Sori levantó la mano. Adelante, ¿la escucho? Hola, buenas tardes Hola, a señora todos. Sori. Buenas tardes. Yo nada más quería comentar algo. A veces nosotros queremos algo, ¿no? Lograr algo. Ujú, Desde niños, yo viví una experiencia y se las voy a platicar. Mi hija, que usted la conoce, varios la conocen aquí, es ujú, ingeniero, es investigadora científica hoy día, Baruch Hashem. ujú, Esa niña estuvo en cuarto grado de primaria y no podía leer. Sus letras solo podía leer una, dos, o sea, no podía. Y me decía, mami, yo quiero aprender. O sea, ella tenía la voluntad, ella quería aprender, pero ella no podía. Mi hija es muy bajita de tamaño. ujú, Y yo siempre he dicho que a lo mejor, y como ella es pequeña, ujú, y desde cuando estaba chiquita era muy pequeñita. Entonces, igual
y tuviera algunas deficiencias, ¿no? ¿Va? Podría ser, porque sí, hay algunos detalles que puede tener ahora de grande, pero pues que no los voy a comentar ahorita, ¿verdad? Entonces, por Ujú, eso, como que sus genes no son tan maduros como los de otras personas, ¿no? Entonces, ella quería, yo quería, todos queríamos que ella leyera, pero entonces, ¿qué hacemos, no? Si no la ujú, podemos forzar, porque yo que estudié, pues sé que no debemos forzar a un niño, y menos, o sea, ella quería, pero hacía su mejor esfuerzo. Entonces yo le decía, claro. una letra, una letra diaria, y la repasas, y la repasas, y la escribes, y la escribes. Pero voy a tardar, no importa, no hay prisa. Pero siempre esa era como una forma, ¿no? De que ella aprendió así, Rabino, así aprendió a leer. Ella aprendió con Ujú, esa calma que a veces nosotros no tenemos. A veces todos ujú, andamos como dijeron usted, córrele, que córrele, ¿no? No tenemos, pero tenemos la voluntad de hacer cosas, pero también no empezamos. Muchas ujú, veces no empezamos. A mí usted me dijo un día que se me quiere mucho y que no sé qué cosas. Sí, yo sé que se me quiere mucho y yo lo adoro, pero yo también tengo que moverme, porque si uno no empieza a moverse, no es disciplinado. Yo le decía a ella, hazlo diario. Quizá en ujú, algún momento fui estricta con ella hasta ciertos puntos, ¿no? Pero tenía que aprenderse esa letra, así le dieran las 12 de la noche, la 1 de la mañana, porque yo veía su capacidad en ese momento, era eso, ¿no? Entonces a mí me ha costado mucho lo que he logrado en mi vida, todo, en ujú, todas las ujú, áreas. Y siento que yo soy una mujer que se enfoca en lo ujú, que está haciendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y no soy inteligente. Mi hija dice, mamá, yo tampoco era inteligente. O sea, ese es lo más extraño, ¿no? No es una gente inteligente, pero ahora se dedica a hacer investigaciones. O sea, dices tú, ¿cómo? Yo le decía a ella, no faltes a la escuela. Tú no puedes darte ese lujo. Que falten las personas que van muy, muy avanzadas. Tú ahorita tranquila y algún día faltarás. O sea, yo siempre les hago así como que a mis hijos, algún día. El más chico, ya Baruch Hashem también va a la preparatoria, va a iniciar ya, pasó su ujú. examen de preparatoria, Qué bueno. Ella me había de comentado ingreso. de ir a hacer el examen, así que bueno que le fue bien. Sí, Ujú, le fue bien, ayer nos dieron el resultado, Baruch Hashem quedó. Y va haciendo sus pininos, y yo siempre le digo a él, me dice, mami, es que yo no puedo. Sí puedes. ¿Tú sabes? Le digo, ¿en qué ando yo? Y siempre me dice, sí. Ah, ¿y tú crees que eso es fácil? No. Entonces, ¿y tú crees que cualquiera puede lograr entonces las cosas? Sí. Y o sea, yo siempre trato de mostrarles a mis hijos con hechos y con cosas, pero también diciendo, ¿sabes qué? Hazlo, hoy estudia, hoy lee, hoy esto, un pedacito, pero hazlo diario, diario, insiste, insiste, insiste. No faltes, no faltes, porque hay gente que no es disciplinada, como dice usted. Yo creo que esa es la parte de la disciplina, ¿no? En el sí, trabajo, claro. a mí me La cuesta perseverancia y la constancia. ahora, ajá, ahora que estoy trabajando me cuesta más estudiar, doctora. Y ahorita que está hablando de eso, siento que se me arranca algo en mí, porque yo sí soy bien apresiva, bien estricta conmigo mismo, usted me conoce. Entonces, pero digo, no, porque también estoy haciendo otras cosas, o sea, también sé de la forma en que yo he decidido ayudar, o sea, lo que hago me hace feliz, ayuda a otras personas, o sea, y digo, no, pues está bien, mis hijos están Ujú, bien, o sea, está muy padre, y el niño está bastante desarrollado, o sea, también le ha ayudado mucho. Y digo, pero ¿qué me ayudó a mí, Rabino, para estar en este aparato que estoy aquí arriba ahorita, que todavía estoy en mi trabajo ahorita, y aquí sí, me di estoy cuenta. estudiando? Entonces Ujú, estoy esperando rampa aquí. Este, entonces, ¿qué me ayudó a mí? ¿Qué me ayuda todos los días de mi vida? Levantarme y hacerlo. Yo siempre quizás, como dice usted, no todos los días se levanta uno va con todos los ánimos. Yo a veces no duermo. Usted sabe que en este trabajo se duerme en otros horarios a ujú, veces. Y cuando me levanto, yo no quisiera volver a levantarme, quisiera seguir durmiendo. En vez de 8 horas o 7, que son, o 6, que son las reglamentarias, quisiera dormirme 12. Todos lo hacen. ujú, Hay quienes lo hacen, hay muchos que lo ujú. hacen, en la mayoría lo hacen. Pero ¿qué hago yo, Rabino? Yo me levanto. Agradecerle a Shem porque ya me desperté.
O sea, Ujú, esa es la parte que yo siempre les digo, tienes que hacerlo. Para ser ujú, bueno en lo que haces, para ser el mejor, para tener éxito, como dice usted, tiene que ser uno ordenado y disciplinado. Y pues eso les ujú, quería comentar. La otra vez a Rafa le conté que, porque tenía un detalle con una niña, le conté que lo de mi hija, y me dice, no lo puedo creer. Le digo, créelo, Rafa. Mi hija no podía. Y mírala hoy, ujú, pero tampoco yo nunca le gritaba ni le pegaba. O sea, no, ujú, yo nada más le decía, hoy una, mañana una, pasado una. Así como la parashá que nos enseñan, que es para toda ujú. la semana, así de a Claro. poquito, como dice la Torá, una gotita va, que va quebrando la Ujú. piedra. Así debe ser. Y a Así mí es. me apasiona mucho ser así. Me apasiona mucho ser así. Ujú, Cada día que uno hace eso, yo siento que ya en la tarde o noche, no sé, ustedes ¿verdad? Sabrán cómo se comunican con el creador, pero le ujú, dicen, le digo yo, hoy me ayudaste, mira cuánto avanzamos, mira cuánto hicimos, o sea, ujú. mira qué bien estamos. Sí, Entonces, así es. esa parte es maravillosa y se siente uno feliz de los logros que uno va haciendo. Así es, la constancia, la perseverancia. Y sí, yo he sido testigo Exacto. de la señora Sori es una de mis primeras alumnas. Cuando yo enseñaba desde Israel, la señora Sori estaba, la conozco muchísimo también en su proceso. Y sí, soy testigo de eso, que se propuso una panadería, hacía panes, le fue bien, prosperaba. Se propuso varias cosas ahorita vendiendo almuerzos a una empresa donde trabajaba su esposo, también empezó a prosperar, compró una camioneta. Y hoy día, hace algunos meses me dice, Rabino, yo quiero manejar, ¿cómo que le dicen? Tractomula, ¿cierto? Acá se llama trailer, no sé Trailers. cómo, Hoy trailer. maneja trailers. Entonces, yo le dije, seguro, señora Sori, lo va a hacer. Y bueno, yo sé, si algo he visto yo de usted, que cuando usted se propone algo, lo logra. Y bueno, está trabajando, está dentro de su oficina, como la vemos ahí. Entonces, sí, Trabajo en la ¿verdad? mejor empresa porque el rabino me enseñó algo y les voy a decir compañeros a todos, Mm, a que uno siempre debe buscar ser mejor en todo. Y yo mm, antes de escoger el lugar donde iba a trabajar, yo me puse a investigar. O sea, yo no cumplía ningún requisito. Quiero que sepan que yo no cumplía ningún requisito. Yo soy otra mm, cosa. Entonces, me propuse que iba a entrar en la mejor empresa de las 10 del país donde yo vivo. Esta es ujú, la mejor. Entonces yo quería entrar en Grupo Trayecto, que son 11 empresas diferentes, y yo analicé por qué, todo, y sí, o sea, de renombre, una empresa muy bien, la verdad, en todos los sentidos nos quieren mucho, nos apoyan mucho, nos dan muchas cosas aquí, pues. claro. Comemos muy bien, sano, lo que queramos, o sea, tenemos bases en todos lados, podemos irnos a Ujú, acostar acá al lado, no sé, está padre, ¿no? Cosa que no se ve comúnmente en los trailers en esta empresa así. Mi sí. esposo ya era trailero y yo lo veía sufrir mucho. Y yo decía, ¿por qué? No puede ser que no haya un lugar bueno. Entonces cuando yo le dije, busqué y dije, voy a entrar en esa. Yo no quería en otra, yo quería en Ujú. esta. Y en Y esta, Hashem le Baruch permitió Hashem, eso. pero también se los voy a decir una cosa, también les voy a decir algo. No es obra mía. Yo hago lo que tengo que Obviamente. hacer. Mm, Me forzaba, estaba en el sol, cuando yo sufrí mucho para aprender porque no son unas friegas bien grandes, pues ya cuando aprendes ya eres rey, aquí ya es padrísimo. mm, Sí, pero, o sea, el Eterno es el dueño de todo esto, porque yo le decía a él, ayúdame, si tú no me das ujú, fuerza, ¿yo cómo le hago? Ayúdame. Y le decía y le agradecía y le endulzaba al creador. Todos los días que iba a mis clases durante ujú, 3 meses, yo todos los días me dedicaba más de una hora en el transcurso de mi camino ujú, a orar por esto. A mí cuando me ujú, dieron este carro que ando hoy es uno de los mejores carros que hay en la empresa, más bien uno nuevo. Entonces, ujú. este carro me decían, tú no lo mereces, tú tienes 4 meses en la empresa, o sea, tú no mereces eso. ¿Y cómo sabes que no? Si yo oraba porque yo quería uno igualito que está, o sea, hay muchos automáticos, muchas otras cosas, pero yo Sí, quería recuerdo que me mandó, el que mandó traigo. foto también.
también lo vi. La señora Sori, Sí, ella, como digo, a veces por su trabajo sí está un poquito, digamos, no está en clases, pero cuando puede siempre, pero mantenemos buena comunicación también, Baruch Hashem, y he qué visto eso, bueno. y Baruch Hashem que Hashem le ha bendecido con eso, y como dice usted, lo que uno tiene que poner, como dicen, hay un dicho entre los sabios también, poner la cuota inicial del milagro. O sea, uno tiene que hacer lo que le toca, esforzarse dentro de lo que nos toca, dentro de lo que nuestro esfuerzo, nuestra disciplina, sí, nuestra disciplina en la disciplina, como también de Hashem, obviamente también abre puertas en todo eso. Mira que hay curioso que por acá dice Lea Castro en el chat, dice algo interesante, dice qué gusto por usted. Yo quisiera muchas cosas, pero todo me da miedo. Entonces, esto es importantísimo, digamos, expresarlo, qué bueno que lo comentas, porque aquí puede ser debido a dos cositas generales, ¿no? No te conozco, no he hablado contigo, no conozco situaciones, digamos, personales, pero sí te puedo decir que precisamente el miedo puede ser una distorsión de Geburah, ¿ya? Precisamente es una disciplina, un rigor que te está impidiendo actuar. Es como si te acorralara. Entonces puede ser una distorsión de la sefira de Geburah. Entonces, precisamente estas reflexiones, todas estas clases, comprender de dónde viene, te va a poder entonces ayudar a manejarlo, a tratar de solucionarlo. ¿Qué hay que hacer entonces en estos casos? Irse a precisamente estudiar lo que estamos haciendo, la Sefira de Geburah, y también puede deberse a inseguridades. Ya, conozco personas, incluso algunas que están en esta clase, que son muy capaces. Lo he visto desempeñarse profesionalmente, conozco algo de su área profesional y digo, wow, o sea, en verdad son buenos profesionales, pero, pero es como en otros entornos es como si cambiaran de personalidad, son muy tímidos, ya, son muy tímidos y les cuesta entonces hacer o empezar algo o incluso hacer una pregunta y es como si se transformaran cuando van a su área profesional, como si fuera otra persona. Entonces, muchas veces esos miedos se están dados por inseguridades personales, por cosas que han pasado, por situaciones en las que uno de pronto intentó algo y resultó que lo que pasó no fue lo mejor, fue una experiencia un poco dolorosa o chocante, lo que sea, y eso frenó muchas cosas internamente. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? En la sefira de Malhut, o sea, en lo que es toda la parte de la autoestima, la dignidad. Entonces, irse a toda esa semana, estudiar y practicar las reflexiones que están ahí. Y trabajar en la sefira de disciplina, expresarla de manera correcta. Y trabajar también en la sefira de Gesed, el amor propio. Gesed también, un amor. Entonces, eso de pronto hoy es una realidad, el hecho que de pronto todo le dé miedo. Eh, pero eso puede cambiar y Baruch Hashem eso va a cambiar en la medida que usted identificó y le di algunas pistas ahí, algunas cosas y puede trabajar en eso. En verdad, en verdad, yo creo que de alguna manera todos siempre sentimos miedo a las cosas que vamos a comenzar. Siempre hay ese temor, es el temor al riesgo, temor a cualquier otra cosa, pero lo importante es saber manejarlo y saber sobreponerse a eso. Todos lo tenemos. Y bueno, muchísimas gracias también por su pregunta. Gracias, señora Sori, la verdad, por su reflexión, que justo cae bien al tema también, Gracias a que es usted, el tema. Rabino. Y aquí a la compañera también que tiene miedo. También le digo que yo también tuve miedo antes de conocer a mi Rabino Asher. Tenía muchos miedos porque estudiaba la Torá, pero la estudiaba sin saber qué es lo que había ahí adentro, en cada una de Ujú, las palabras. Y eso mismo nos causa temor, porque en el fondo, aunque nunca fui a una iglesia cristiana, creo que en el fondo es como un cristianismo que traemos adentro o que la misma gente nos inculca diciéndonos que Dios nos va a castigar. Entonces, eso, ujú, desde ahí partimos en que estamos en mal porque Dios no nos castiga, Él nos ama y Él nos corrige. ujú. Entonces, ahora sí que es bueno para nosotros porque vamos creciendo y es Claro. maravilloso. Y yo de verdad que con el Rabino Asher he aprendido tanto que todo, ahora sí que Él es mi maestro. Sí. Gracias a usted, Rabino, por todo lo que nos enseña siempre, siempre, Baruch siempre Hashem. en todo.
Gracias Hashem por todo eso. Y sí, la verdad que he visto su progreso, también he aprendido mucho de ustedes y incluso eso que usted comenta de su rigor, porque usted tiene ese lado positivo de la disciplina. Me propongo algo, lo voy a hacer. Me acuerdo y lo voy a compartir aquí. Les jugaba una mala pasada a veces cuando estudiamos Torah, cuando estudiamos Alajá. A veces era muy rígida y cosas le frustraban o incluso estaba haciendo cosas eh, aparentemente buenas en alas de la alajá, pero realmente estaban afectando en otro lado. De hecho, yo me acuerdo que en unas, hubo unas clases que yo porque recuerde, si se acuerdan, yo no empecé enseñando leyes no ágidas. Yo empecé enseñando Shulchan Aruch, leyes para personas que se querían convertir, ¿se acuerda? Sí. Y de ahí fue que separé, y les digo la verdad, usted fue una de las motivaciones para yo separar el curso. Dije, bueno, en verdad hay personas, porque me acuerdo que usted quería cumplir las leyes que estamos estudiando del Shulchan Aruch a cabalidad con su esposo y otras cosas, y dije, esta no es la forma. O sea, estaba siendo muy rígida y no era lo mejor. Entonces dije, cuando llegué a unas clases de un tema que es muy, puede ser, digamos, problemático si se entiende mal, yo me acuerdo, si se acuerda, yo me reuní con todos y les dije, mire, hay personas que en verdad quieren ser judíos, en verdad quieren ser judíos porque el judaísmo tal cosa. Y me acuerdo que usted fue una que me decía, yo sí quiero, pero mi esposo no quiere. Y no sé, entonces yo dije, bueno, entonces tómese un tiempo, no tiene por qué forzar las cosas. Y después con el tiempo, pues en verdad usted, digamos, aceptó su camino no ágida y ahí fue que yo separé el grupo. O sea, separé el grupo cuando hice los reuní a todos y les dije que respondieran sinceramente quiénes en verdad querían ser judíos entendimos esta situación. Yo me acuerdo que entonces separé el grupo y empecé entonces a dar clases de 7 leyes. Ya, eso fue hace mucho tiempo. O sea, eso estamos hablando que, Como ¿cuánto tiempo unos pasado? 8 más, 8 Como años o 10 más, años, 10 años como creo. 10 años. Sí, creo Sí. que todavía su hijita no nacía, Rabino. ¿Cuántos años tiene la niña? Sí, ella tiene Sara. 11. Yo sí estaba pequeña, porque de hecho estábamos en Tenía como Israel un año ella, era una bebé. sí, sí. Sí, fue hace mucho tiempo y bueno, en verdad aprecio mucho su familia y he conocido ese proceso y qué bonito escucharla hablar de esa forma porque precisamente yo he estado ahí siendo testigo también de todo ese proceso y de cómo se suaviza ese rigor, ¿no? Porque usted también, ese rigor, esa disciplina y... Sí, yo lo agarré yo lo ocupo para algo Mm, bueno. Lo ajá, aprendí, usted me enseñó cómo era yo. No fue fácil aceptar eso. Y ujú, usted sabe, las sí, yo personas lo sé. cuando tenemos defectos, ciertos defectos, y Mm, los tenemos tan arraigados, ese punto es el que más nos va a doler. Ese es el y que yo no me vamos a acuerdo, querer corregir. bueno, O sea, ya vamos a para... querer que Sí. nada. Yo me acuerdo una Sí. vez, lo comparto porque creo que tiene todo mucho que ver con este proceso personal. Yo me acuerdo, entre las muchas cosas que ella me pedía consejo, hubo una que le dije, esto no es así, tal cosa, tal, y me acuerdo que yo sentí que se molestó un poco e incluso hubo un distanciamiento de meses. Yo personalmente decía, la señora Sori no me ha escrito más, ¿qué pasará con la señora Sori? Pero dije, la voy a dejar. Ella me va a escribir, yo sé que me va a escribir. Cuando ella se dé cuenta de por qué le estoy diciendo las cosas, yo sé que ella me va a escribir. Tiempo después, si se acuerda por el tema un tema de la diferencia entre hombre y mujer según la Torah, porque al hombre se le Sí. permitiese algunas cosas y la mujer no. Entonces, bueno, yo me acuerdo que tiempo después usted me escribió y De señora, las sorry, ¿cómo esposas. está? Sí, y al final me escribió y me comentó precisamente que había pues que en verdad había analizado todo el tema y que le fue muy duro. Entonces, sí, esos momentos chocantes es lo que yo decía en estos procesos de crecimiento, es como una ruptura de recipientes y después se reconstruye algo. Ya. La gente también cuando escucha algo que a primer momento le parece chocante, pero que es una verdad que necesita escuchar, entonces como que algo se rompe, como que no le gusta, pero después reflexiona y todo, y después entonces reconstruye el recipiente para poder entonces seguir construyendo en ese proceso. Y yo he visto eso y la verdad que, bueno, bendito es Hashem que me ha permitido también poder orientarle en ese camino. Voy a leer aquí una introducción breve para dejarlo allí como manera de introducción de lo que es
el siguiente día, el día 10 de Tiferet de Geburah, y ahí entonces dejaríamos por el día de hoy. Nos veríamos Besrat Hashem la próxima semana. Y vamos aquí, les comparto pantalla. Dice aquí, día 10, belleza Tiferet. Segundo, belleza, armonía o verdad en la disciplina. Entonces ahí también tiene que haber tiene que ser hermoso, digamos, la manera en que la disciplina se desarrolla en nosotros. Ya, tiene que haber esa armonía de tal forma que todo empieza a mirarse de otra forma, todo empieza a saber diferente. Entonces, eso es el tema de armonizar. Acá hablábamos de disciplinar a la disciplina. ¿Ok? En el primer día hablábamos de cómo suavizar un poco la disciplina, porque es que hay que suavizarla. ¿Ya? Y acá, en el día 10, es como ese equilibrio entre disciplinar la disciplina, o sea, hacerlo de manera correcta, y también ablandar o suavizar cuando también hay que suavizar en el momento adecuado. Eso genera belleza, armonía. O sea, todo fluye. Por eso dice aquí, como ya sabemos, Tiferet armoniza los polos opuestos de bondad y rigor. Cuando estos se armonizan, la verdad se hace manifiesta. De la misma forma, armonizar mi disciplina permite que salga a flote lo mejor de mí. Hay algo que me acordé, y yo creo que Min Hashamayim, con respecto a la pregunta o al comentario de también de acá la persona que nos escribió en el chat de Lea Castro, tiene que analizar también cosas a veces de la niñez. ¿Ya? A veces esta situación de miedo a hacer algo tiene que ver con críticas que se recibieron desde niño también. O sea, son palabras hirientes de parte de, puede ser los padres o personas cercanas a la familia, que precisamente por la ignorancia dicen muchas cosas que afectan ese valor o ese empuje que todos tenemos de manera innata. Está ahí un poco dañado. Afortunadamente, las cosas dañadas se pueden reparar. ¿Ya? Entonces se pueden mejorar. Entonces, tiene que analizar también en su vida que tal vez puede ser que ha existido mucha crítica destructiva, que eso ha afectado también esa capacidad de poder actuar, porque incluso uno mismo se cree incapaz, tal vez por las cosas que ha escuchado, le han dicho. Entonces es importante también entenderlo. Entonces, por eso que decía que me acordé ahorita, porque tiene que ver con la belleza, o sea, disciplinar no destruye, disciplinar construye. Entonces, por eso, como dice aquí, armonizar mi disciplina permite que salga a flote lo mejor de mí. Sin duda, sin duda, cada persona, incluyendo Lea Castro, tiene muchísimas cosas buenas que se han visto opacadas de pronto por lo que decir, por críticas o cosas así, pero armonizar mi disciplina, es decir, entender, digamos, la belleza que hay detrás de la armonía o entender la destrucción que hay detrás de una disciplina no armonizada. Cuando uno entiende el problema, puede entonces empezar a ver la solución. Entonces, armonizar mi disciplina permite que se refleje lo mejor de mí, mi verdad interior, que está en sintonía con la verdad única que es Hashem. Cuando me disciplino en aras de conseguir la verdad, no seré capaz de mentirme a mí mismo en los asuntos que están mal. Por otro lado, hay armonía en mi disciplina. Puedo ver las cosas buenas del otro y no solo enfocarme en lo malo, también de uno mismo, no solamente ver lo malo de uno. De esta forma, cuando disciplino a mis hijos de una manera bella y armonizada, podré ver sus capacidades únicas que tal vez ellos mismos no han visto y podré ver algunos detalles que deben refinarse y mi disciplina hará surgir en ellos sus talentos y capacidades de hacerse bien, hacerse también responsable y dueños de su propio proceso de crecimiento y refinamiento del carácter. De igual forma, con la pareja que hemos escogido para nuestras vidas, podemos ver más allá de las cualidades con las que cada quien lucha, amamos y nuestra disciplina expresada, perdón, en el otro es armonizada y las cosas se dirán con cariño en aras de ser amado porque logramos ver lo valioso de cada ser humano. Entonces, mi relación con Dios, mi verdad en la disciplina es cuando reconozco mi lugar y trabajo en construirme y mejorar
en esa senda que Hashem ha determinado para mí. O también cuando reconozco, es decir, mi lugar, cuando reconozco mi valor también, el valor que tengo como ser creado de Hashem. El mundo, como dice el revés, no podía continuar sin nuestra existencia. Tan importantes somos. Somos parte del plan divino, somos parte de la redención, somos parte del camino, camino que conduce a la Geulá. Por lo tanto, lo que uno debe preguntarse también es en qué, en qué parte de este camino precisamente tengo mi labor y precisamente cómo puedo entonces enfocarla para poder cumplir con ese objetivo. Ok, les deseo a todos una bonita noche, todo lo mejor, muchas bendiciones. La verdad que se está creando un bonito grupo aquí, un bonito grupo donde se comparten, incluso escuchar todas estas cosas también nos estimula a nosotros a seguir trabajando. Y bueno, que quiera el cielo que precisamente empecemos trabajando en conocer nuestro valor. Dice la señora Alicia, tiene una pregunta, levantó la mano. Sí, Robert, soy como los chiquitos arriba y abajo. No la había visto. Perdón. Es que Sí. quería preguntarle, bueno, la primera ya me la contestó acerca del rigor Ujú, y, o sea, la disciplina, sí. acerca de que entonces sí se puede, como cuando una persona hace ejercicio, hacer en la disciplina, hacer más de lo que tiene que hacer, puede Ujú, hasta fracturarse un músculo o ujú, dañarse. claro. Pero lo otro que quería decirle, Rab, es que a mí me come la tecnología. Ayer vi que usted puso un mensaje Ujú, del estudio, pero yo le puse un mensaje, pero no me contestó. Entonces, no sé, ujú. Rab, porque yo no, o sea, tengo muchos grupos y no pude entrar porque no sabía. Usted puso, no es a las 4, es a las 7. Le pregunté a Normita, pero Normita como andaba de fiesta por andar de cumpleaños, entonces no supe. No sé cómo hacer para que Sí. usted me oriente porque en donde me llega el mensaje yo casi no me meto. Solo Ajá, cuando yo hablo en grupo. en Classroom, ¿no? Sí, 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 sí. entonces No, casi no entro. vale, sí, yo le voy a compartir en el Classroom es bueno porque ahí coloco las clases grabadas. Ya, entonces, si digamos Ajá. usted lo puede asistir por aquí motivo, no hay problema, ahí la puede escuchar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Está por acá. Sí, entonces, la puede consultar allí. Yo le voy a explicar un poquito cómo manejar la plataforma. No es difícil porque ahí es donde yo subo el material, ¿ok? Ahora, lo del aviso, pues si usted quiere, es que usted acaba de decir algo que también es algo que también uno tiene que disciplinarse. Y les voy a decir desde ya. La mayoría de Nojidas están en grupos hasta de todo. Ya. Tienen grupo de todo. Grupo para oración de la mañana, grupo para Shema, grupo para Teilín, grupo para el Rabino Tal. Miren, eso, empezando por ahí, ya hay que ordenar y disciplinar muchas cosas. ¿Ya? En verdad uno no puede estar en todos, ni escuchando a todos tampoco. Uno tiene que empezar a organizar ese espacio. Ahora, con el tema de los grupos de WhatsApp, en verdad también eso a veces hay que depurarlo. Ojo, depurar es, yo priorizo lo que decía, dónde me voy a quedar, ya dónde me voy a quedar. Y también ver cuáles de pronto son aquellos en los que me están ayudando a construir un poco. No estoy hablando de retirarse de clases con rabinos, a final de cuentas cada quien escoge su rabino, cada quien tiene su rabino cabecera, pero digamos que en ese aspecto sí una persona tiene que empezar a priorizar un poco los grupos. Segundo, hay un grupo de WhatsApp que crearon alumnos míos sobre este curso, porque usted está hablando de la clase de curso no gira que la damos los domingos. Los lunes, perdón, lunes. Pero yo para no crear más grupos y dije, bueno, si quieren un grupo lo crean, entonces crearon un grupo ahí y ahí se mandan a veces las notificaciones de la clase, ¿ya? Ahora, si usted no quiere tener otro grupo, en la aplicación de Classroom, cuando usted la instala en el celular, le voy a explicar cómo después, le llega una notificación, como si fuera WhatsApp, una notificación de que yo escribí algo, de que yo, entonces eso se lo explico después, para que no tenga que meterse a otro grupo, entonces es algo más sencillo, ¿ok?
No, no hay problema. Y Mira, bueno, porque viera que a mí me sí. frustraba porque yo tenía tantos grupos y yo decía, Ujú, estoy metida en esto y a mí me encanta, de verdad, que me tomen en cuenta, pero sí ujú. llegó un punto donde me estresé, de verdad, yo no, mejor ordeno los grupos y por eso le confieso, cuando usted me puso el mensaje que si quería entrar a los grupos, le digo yo Ujú. a las chiquillas, que sudé, ¿verdad? Y yo, uy, otro grupo. Y yo, estudiar más. Y yo, pero entrémosle porque si ellas pueden y están aquí, yo también puedo. Entonces, Sí, pero sí, sí, lo que dice usted es cierto, ordenarse, porque eso ajá, causa, a veces se me van las clases y ujú. son clases que a mí me encantan, Claro, pero y no, entonces sí, sí me ayuda. vale. Una cosa, cuando yo le dije si entraba a mi grupo de estudio, me refería no a un grupo de WhatsApp, sino si quería entrar como parte de mis alumnos. Ah, sí, Hay un sí, grupito, claro. sí, y hay un grupito. Ahora, resulta que yo tengo separadas los cursos porque cada quien a veces entra en un nivel un poco más básico, otra persona más avanzada, todo lo tengo en clases separado según el nivel de conocimiento de cada persona. Entonces los separo allí. Y, ¿qué otra cosa iba a decir? Lo del Classroom, digamos, es una herramienta un poco mejor y yo les explico, le expliqué a usted, a quién fue la otra persona, a Gisela, creo que también le invité y le dije, mira, haz de cuenta, porque es que tenemos ahí clases grabadas de anatomía del alma, clases grabadas de Kabbalah para las Naciones, clases grabadas de Kabbalah y economía. Tenemos clases grabadas de descubriendo de dimensión interna, incluso a veces no he ingresado a personas, pero tenemos clases grabadas de también el curso No Agida de crecimiento personal que yo hice también hace tiempo. Es un curso que está adicional al otro curso. Entonces es una información que llevamos durante años. O sea, estamos hablando de más o menos 10 años. Está ahí guardada. Por eso yo les dije, háganse de cuenta que entran en una enorme biblioteca y ustedes van a tomar el libro que quieran y siéntense a leerlo. Y les dije con calma, poco a poco, no se van a apresurar con información porque es que se van a enloquecer viendo todos los cursos. Entonces, pero eso, recuerden que eso han sido años construyendo todas esas grabaciones. Entonces, esa es la invitación a que, digamos, uno tiene que disciplinar el estudio y también tiene otras cosas que hacer en la vida, o sea, también que ocuparse de otras cosas. Entonces, por eso uno tiene que, entonces, organizar esa parte y siempre, cuando uno dedica un tiempo al estudio, pues entonces dentro de lo que puede, ocupar un tiempo de cada cosa que está haciendo y no saturarse. Ese es el tema, no saturarse, ya, sino hacerlo dentro de la medida que uno puede. Ya para Sí, terminar, voy a Rap, leer un muchas mensajito gracias. aquí dale, un mensajito que dice De aquí, hecho, perdón, sí. todo es para bien, porque tengo el libro, se lo regalaron a mi esposo, Anatomía del Alma, Ujú, y ujú. ahí está empolvándose, digo yo, nadie sabe para quién trabaja, digo, porque ahora puedo estudiarlo con usted. Y Muchas ya gracias. llevamos Ah, varios meses estudiándolo. Hay clases grabadas cuando pueda, se va poniendo al día. sí, Y este miércoles tenemos clase también. Rap, Ujú, acerca del programa, de la clase que usted dio acerca del suicidio, tenía una ujú. pregunta, pero no sé, usted me explica después dónde se la puedo hacer. Muchas También, gracias y también me buenas pueden enviar noches. preguntas a mi WhatsApp personal y ahí les voy respondiendo, no hay problema. Dice por aquí, para terminar, dice Rap, buenas noches, Pal, creo que se llama así. Soy nueva en esta clase y me gustaría continuar estudiando con ustedes. Escucho Classroom. Eh, de Classroom, si es posible, le agradeceré me ayude con el acceso para igualarme con las clases. Ok, muy bien. Pero recuerden que también dije que de acuerdo a el nivel de estudio o del proceso que tiene cada quien, se le va dando acceso a muchas clases, a algunas clases. Yo para eso tengo un formulario de inscripción a mis clases donde conozco un poco más a la persona, qué proceso tiene, ¿ya? Porque muchas veces todo lo que mencioné aquí, por ejemplo, no crean que todo el mundo tiene acceso a esas clases. O sea, tengo alumnos que están solamente en el curso básico de leyes no ágiles, solamente allí porque no pueden avanzar a otro si no tienen claras sus leyes. Esa es la base de todo. Entonces, sí, si quiere participar en mis clases, no hay problema. De hecho, si les parece, voy a compartir el enlace aquí del formulario de inscripción, donde porque realmente no me interesa, no es mi interés, porque de pronto no me interesa, suena feo, no es mi interés como tener gente
por cantidad, en verdad no es mi interés. Mi interés es tener personas que yo conozca un poco más de cerca, tanto como persona como en su proceso para poder entonces que la orientación sea realmente mucho más enriquecedora, porque no me interesa la cantidad, sino la calidad. Entonces, vamos aquí, le comparto el enlace. Aquí lo estoy buscando. Ya, aquí lo tengo. Lo voy a poner ahí en el chat. Guárdenlo antes de que cierren la reunión para que pueda rellenarlo entonces con más tiempo, más luego. Ahí lo coloqué. Y también voy a colocar en el formulario, ahorita regálame 5 minutos después de la clase, voy a colocar mi número de teléfono también por si me quieren escribir a WhatsApp también, ¿ok? También, de paso, les digo, a veces me demoro un poco para responder. ¿Ya? Ando con muchas cosas, pero siempre respondo, siempre respondo. Entonces le agradezco también la paciencia. Ahí tengo mensajes por responder, entonces le agradezco eso. Bueno, espero haya copiado el enlace a los interesados. Les deseo una bonita noche, una excelente semana, muchas bendiciones y todo lo mejor. Que sigamos creciendo juntos. Chao, chao. Gracias a usted, Raúl. Amén. Gracias, Buenas Rabino. noches. Ah, bueno. Gracias.